Hola amigos de YouTube. Trusty Space 96 les habla. Y en este vídeo les traigo un creepypasta nuevo. Este creepypasta fue inspirado en los antiguos slashers de los creepies, así que me di a la tarea de inventar al mío. Espero que les guste y también, suscríbanse al canal, y comenten qué les pareció el vídeo. Sin más que decir, aquí les presento esta historia. Estaba caminando por las calles de la Ciudad de México. Mientras me dirigía a la universidad, estaba juzgando un poco las calles deterioradas por donde caminaba. El frío en la madrugada era muy intenso y parecía que el invierno se adelantó el día de hoy. El cielo estaba azul por la madrugada y también podía ver el sereno cayendo justamente por donde un poste de luz estaba iluminándome. Los perros de las calles ladraban como si no hubiera un mañana. Los autos estaban sonando su claxon y alguno que otro chofer pasaba en alta velocidad para rebasar al otro. El olor a chocolate que provenía de un puesto de comidas al lado mío me daba asco. No soy una persona que desayuna en la madrugada, ya que mis nervios por ir a la escuela me impiden que tenga un desayuno disfrutable, sin mencionar que no quiero devolver el desayuno mientras estoy en el aula escolar y sentir las miradas de mis compañeros mientras estoy vomitando. No me he quitado de encima el nerviosismo desde aquel fatídico día, pero al menos ya puedo salir a las calles por mi propia cuenta y sin la compañía de mi padre. En fin. Tras un largo recorrido por las ruidosas calles de la ciudad, llegué a la universidad sin retraso alguno. Los nervios por ver el alto edificio me provocaban calambres muy parecidos a los del enamoramiento. El motivo siempre fue el mismo desde que era un niño. Se trata de una joven maestra llamada Alondra. Ella es psicóloga e imparte este tipo de estudios en esta universidad. La conozco desde hace mucho, sí, aún lo recuerdo como si hubiera sido el día de ayer. Pues ella fue mi psicóloga desde que yo tenía la edad de 10 años y Alondra apenas impartía sus días de servicio social. Fue de gran ayuda para mí y nunca me distancié de ella. A veces siento que ella completa aquello que perdí en mi infancia. Me adentré a la escuela para caminar por los pasillos, los cuales estaban inundados por las sombras. El intendente todavía no prendía estas luces. Aunque no puedo negarme que es muy divertido pasar por la densa oscuridad y fingir que en cualquier momento puede aparecer algún monstruo de las películas de terror. Me reí por eso. La risa no fue silenciosa y unas chicas acompañados por unos chicos que estaban pasando junto a mí, se me quedaron mirando por un instante. No le di importancia a aquellos y decidí seguir caminando por este tétrico pasillo. Recuerdo que ese día la escuela se veía muy lúgubre por la falta de pintura en la mayoría de los pasillos, sin mencionar el alto frío que también provocaban los salones. Por suerte tenía puesta mi chaqueta de color roja para darme calor. Una vez entrando al salón fui recibido por los buenos días de mis compañeros que se sentaban al lado de mi asiento. Ellos eran, por así decirlo, los populares. Sin embargo, no son los típicos presumidos como aparecen en aquellas películas de adolescentes. No. De hecho son muy amables con la mayoría y yo no soy la excepción, e incluso me han invitado a fiestas desenfrenadas a las cuales me he negado en ir y todo por culpa de mi nerviosismo. Nos llevamos como compañeros normales, si tú me respetas de igual manera me comporto. Esa es una de mis palabras. El salón parecía un congelador por el tremendo frío y estos alumnos tenían las luces apagadas. Debo de admitir que el aula oscura y con aquel matiz azul oscuro que entraba por las ventanas, se veía muy melancólico. Me dirigí a mi asiento para poner la mochila en mi lugar. La observé por un momento. Rota, cosida y con parches de mezclilla en la parte de enfrente. Me molesté un poco y también me sentí apenado por no guardar el dinero suficiente para comprarme una nueva. Me es imposible ahorrar el dinero que gano de la beca. Siempre lo tiro a la basura en las tonterías y a veces en uno que otro material de la escuela. Creo que lo único importante es el innegable café. La cafeína es uno de mis recursos energéticos para aguantar las excesivas horas de estudio y además que por alguna extraña razón, me hace feliz. No sé si tenga algo que ver con la dopamina, pero el café casi que es mi droga. Si tuviera que elegir el café o una botella de alcohol, sin duda alguna tomaría el café. Me senté en mi mesabanco para relajarme y tratar de controlar estos calambres que me provocaban las mariposas por ver a la maestra Alondra. No estoy enamorado de ella. No obstante, es algo muy parecido al enamoramiento, como si ella fuera algo más. Pero nunca he tenido sueños degenerados con su cuerpo esbelto. Nunca lo había pensado, pero esas ganas nunca me han atacado. Pasaron los minutos.
Las luces del pasillo se prendieron, y en unos segundos, la maestra Alondra entró por la puerta. Ella prendía la luz. La intensidad de la iluminación me provocó un dolor en mi vista por estar bastante tiempo sin mirar una luz en aquellos minutos. Una vez que mis ojos se acostumbraron a la luz, también fueron dilatados por ver a la profesora que tanto amaba. Ella estaba pasando y nos decía los buenos días. Sonriente y estupefacto me comporté como un niño bueno y también le dije los buenos días. Una sonrisa se formó en mi rostro y también mis ganas de ir a abrazarla crecían en mi pecho. Era un poco más alta que yo. Su cabello estaba recogido, usaba lentes por el defecto de la miopía y también tenía la clásica ropa de una profesora. Ella nos preguntaba sobre nuestro fin de semana. Obviamente los fiesteros le dijeron lo típico. Mientras que los más callados les dijimos que no sucedió nada del otro mundo. Tras nuestra plática la clase comenzó. Mi mente estaba recordando aquellos días cuando era un niño y enfrente mío estaba ella. Una joven tratando de escucharme y solucionar mis problemas. Sí, esa sala y yo recostado en el mueble. La imagen de ella secándome las lágrimas con un paño también la pude recordar. Mis memorias fueron interrumpidas por el compañero que tenía a mi lado. José. Quien tenía su chaqueta deportiva para hacer notar su afición al deporte. Con una sonrisa carismática me dijo. ¿Otra vez estás fantaseando con ella? ¿Verdad? No trates de mentirme. Desde pequeño la has conocido. Tienes suerte de entablar una amistad con ella. Tal vez incluso la lleves a la cama si sigues así. Esas palabras me hicieron sentir repudio por mi compañero. Con una mirada algo enojado le dije que yo no era ese tipo de persona. José se rió y me dio una palmada en mi espalda. Después de sus silenciosas risas siguió hablando. ¿Vas a ir a buscarla en la hora de descanso? Este sujeto estaba incomodándome con su pregunta. Solo asentí con la cabeza. Era verdad, la mayoría del tiempo voy tras ella para hablarle. Aunque no todos los días para no ser un fastidio para ella. Hubo muchas excepciones en cuanto a pláticas, cuando a veces tenía las desganas repentinas, acudía a ella para hablarle y después de una plática en donde ella me comprendía, las ganas de seguir sonriendo volvían. Casi que ella es mi psicóloga personal. Nuestra relación fue muy buena para desenvolverme en lo académico e incluso al ser nuestra maestra tutora, me asignó como representante de la clase. Honestamente, yo no lo deseaba, pero no pude negarme además que muy probablemente lo hizo por mi bien. Ser representante y a la vez un estudiante sí es un tanto difícil. Aunque estar en la oficina con ella planeando las cosas es algo bueno que me pone muy feliz, no importa si salgo tarde y a eso de la 1 de la mañana estoy haciendo tarea para terminarla a las 3, no me importa en lo absoluto con tan solo de estar a su lado. Me imagino el día de hoy para ayudarle como su administrador personal. Verla sonriéndome mientras yo acomodo los papeles es algo que me penetra el alma. Como si ella me regresara aquel niño interior de hace muchos años. Esa inocencia fragmentada era pegada por su sola presencia. En cuanto la hora de descanso ocurrió, me levanté de mi mesa banco para ir a hablarle a la maestra. Mientras hacía eso José soltó un comentario. Ahí vas de nuevo. Espero que esta vez de perdido no platiques y te lleves algo más. No le presté atención y fui por el pasillo para ir con ella para charlar un poco. Mientras caminaba a paso rápido, la luz del cielo blanco causado por las nubes ya había iluminado este pasillo a través de las ventanas. Ya no estaba tan oscuro y yo tenía una sonrisa por ir a ver a aquella persona que me iluminó en el momento más oscuro de mi infancia. Pasé por varios pasillos tratando de encontrar a la maestra Alondra. Mientras yo iba en mi propia dirección, muchos alumnos estaban yendo a la dirección contraria y esto me molestaba un poco, ya que sus cuerpos me impedían seguir al lugar en donde yo deseaba llegar. Mientras estaba luchando en el mar de alumnos, logré observar que a lo lejos una silueta femenina salía de un salón de clases, ya sabía de quién se trataba, por lo que decidí continuar en este mar de gente. Sin embargo me era imposible atravesarlos a todos, algunos me empujaban y otros caminaban tan lento que me era insoportable estar en medio de toda esa gente. Incluso quería empujarlos a todos para que me dejaran pasar, en ese momento alguien golpeó mi cabeza con su mochila. La ira me inundó en aquel momento y tras recuperarme casi al instante, observé alrededor para saber quién fue el imbécil. Un tarado de estatura alta, no se había fijado y este continuó su camino. Supe que él fue el responsable, ya que mientras lo observaba este miró hacia atrás con una cara sorprendida por lo que había hecho. Él hizo contacto visual en mis ojos enojados.
Lo dejé largarse, tenía mejores cosas que hacer en vez de estar discutiendo con aquel sujeto. Finalmente, pude salir de aquella gente y casi que corriendo por los pasillos, logré encontrar a la maestra, quien estaba bajando las escaleras para llegar al primer piso. Me entraron nervios al verla. Mis manos comenzaron a sudar al igual que mi frente. No sabía qué tema de conversación podría ejercer para hablarle, pues al ser alguien que no sale mucho no tengo tantas cosas que hablar, podría dar media vuelta y planear unas cuantas mentiras para el día de mañana, pero soy tan terco en querer estar con ella. Así que con valor bajé las escaleras para hablarle. Tras los primeros 2 escalones no me había dado cuenta de la falta de iluminación en el lugar. Las escaleras eran largas, descender en este lugar oscuro era algo tenso, e incluso perdí la silueta de la maestra Alondra. Comencé a descender y la oscuridad poco a poco me invadía mientras iba tras la maestra Alondra. Podía escuchar el sonido de sus tacones a cada escalera que bajaba. Mis manos sudaban más y más. Apretaba mis palmas y finalmente escuché que los pasos de ella se detuvieron. Ya había llegado al piso de abajo. Por lo tanto ya no estaba a sus espaldas. E incluso pensé que ella se había asustado al estar siguiéndola en unas escaleras sin luz. No sabía qué decirle por lo que me quedé en las sombras sin decir nada. Ahora que lo pienso no fue muy buena idea seguirla en este lugar. Podría abrazarla para hacerla saber que era yo. Rechacé esta idea, no, era una pésima idea. En cuanto el sonido de sus pasos se volvía a escuchar nuevamente, dejé que se alejara para que no me viera salir. Tras un largo momento esperando en la oscuridad comencé a bajar el resto de las escaleras. Al estar abajo una luz blanca daba a la pared que tenía enfrente de mí. Me dejé inundar por la luz. La maestra había pasado por la entrada al pasillo de la planta baja. Lo atravesé. Y la maestra Alondra caminaba por este pasillo. No dudé en seguirla y esta vez mientras caminaba me puse al lado de ella para comenzar una conversación. Al acercarme a ella, algo que me encantaba de ver era su rostro maquillado. Era una sensación muy agradable, si de por sí ella no tenía imperfecciones, maquillada era como ver a una reina de belleza. Las manos sudaban mucho y el sudor se sentía escurrir por mis dedos. Entonces tras cruzarme de brazos le empecé a hablar. Maestra, me alegro mucho verla. Le dije con una sonrisa equilibrada, la verdad es que sonreír no era lo mío y menos por mis ojeras que tenía, pues últimamente la piel se me arrugaba debido a los desvelos constantes. Ella me sonrió y creo que sus ojos color miel me daban mucha alegría y buena vibra para seguir feliz en la vida. Mi maestra me contestó con su dulce voz. Esta vez me hablaste más temprano que el día viernes. Adivinaré. Tratarás de ayudarme el día de hoy, ¿verdad? Me sonrojé por un momento, esto era costumbre al estar con ella y siempre acertaba a lo que iba a hacer. Sonriendo le dije que sí. Me gusta ayudarla mucho, no sé, es como si fuera en lo único que soy bueno, ya sabe ayudar a los demás y especialmente estar al lado de las personas que más me agradan. Una de ellas es usted, maestra. Me alegro mucho de que lo sea. Oye, por cierto, ¿cómo está tu padre? Tragué saliva al escuchar aquella pregunta. Miré al frente para no hacer contacto visual con ella y no viera la mentira en mis ojos que estaba a punto de decirle. Mentirle a ella no me gustaba para nada, pero a eso a que viera el estado real de mi padre. Mejor negué la cruda realidad. Él está bien. Ya sabe, sigue trabajando como ingeniero químico. Llegamos a una parte en donde el pasillo se volvía más oscuro de mi lado y a ella la iluminaba la luz del cielo. Me alegra mucho de que tu padre sea igual de fuerte que tú. Salúdamelo en cuanto llegue de trabajar. Recuerda que al ser su hijo debes de cuidarlo mucho, como él te ha cuidado todos estos años. Puse mis manos en las bolsas de la chamarra roja y mis músculos se tensaron por el nerviosismo. Las ganas que tenía de abrazarla aumentaban y estar en la sombra causaba mucho frío. El suéter naranja de ella se veía muy cálido, y al estar hecho de algodón podría ser un abrazo muy cómodo. Ese suéter parecía característico de ella. Maestra, entonces sí podremos estar en su oficina hoy. La maestra se detuvo. Me sentí un tanto incómodo porque hizo esto. Puso una mirada seria y luego se acercó un poco a mi rostro. Hacer contacto visual con aquellos ojos delineados me hacían entumecerme por completo, ver sus mejillas ruborizadas con maquillaje me daban ganas de darle un beso. Me apené demasiado. Sus ojos se entrecerraron para mirarme. Luego se alejó. La calma volvía a mí. Por un momento estuve pensando en otra cosa. Un beso en los labios, quizás. No. Hoy no. Mejor ve a tu casa a descansar.
Desde que entraste a la universidad no has parado de ayudarme y estoy más que agradecida por ello. Pero al observarte, creo que al ayudarme estás desvelándote mucho y eso no será nada bueno para tu salud en general. Descansa, no te preocupes, estaré bien y te debo las gracias por ayudarme en mi oficina. Ven, vamos, te invito una taza de chocolate. La interrumpí y aguantándome un bostezo le dije que mejor me invitara una taza de café. Ella sonrió. De acuerdo, chico. Si quieres un café para tus desvelos te compraré uno. Mis calambres estomacales se volvieron locos. Muchas gracias, maestra. Le dije con una gran sonrisa. En la cafetería. Estaba sentado esperando a la maestra Alondra. Me disgustaba un poco estar escuchando a la gente hablar aquí y allá, temas de conversación que no deseaba escuchar, no obstante sus voces estaban en un alto volumen que me era imposible soportarlos. Hubiera sido mejor que yo invitara las tazas, así no estaría impaciente escuchando a los demás. La maestra Alondra traía las tazas de ambos. Me levanté de mi asiento para tomar la mía y no hacer que se esforzara o se le cayera al traérmela. En cuanto lo agarré, ella me sonrió y tras un contacto visual me habló. Discúlpame por tardarme, se me había olvidado preguntarte cómo lo querías, así que yo misma te lo hice. No se preocupe por eso. Le respondí. Para no ser grosero lo bebí para ver cómo lo había preparado. Muy negro, amargo y frío. Para no hacerla sentir mal me lo tragué. ¿Te gustó el café?, preguntó ella preocupada. Creo que mi lengua sufrió un poco al igual que mi garganta al pasarme el líquido. Nada mal. Esto me ayudará a estar despierto y enérgico. Creo que el chocolate no era lo único que me haría vomitar en aquel momento. Nos sentamos. Alondra tomó de su taza de chocolate y dijo que estaba muy dulce y caliente. Muy bueno para soportar el frío de esta época. La amargura del café seguía en mi lengua, aún así le hablé a la maestra Alondra. Así que volví a cruzar mis brazos. Alondra, ¿desde qué? La maestra me interrumpió colocando su mano en la mía. Como los novios lo hacen al estar en su primera cita. Surgió una ola de sentimientos en mi corazón. Ella en voz baja me dijo. Simón. No cometas ese error de llamarme por mi nombre otra vez. Aquí solamente soy tu maestra. Ni amiga, ni psicóloga. Solamente maestra. De por sí algunos maestros se me quedan mirando con ojos un tanto juzgadores y creo que es porque te llevo a mi oficina. Por esa razón te pido que te vayas un tiempo de ahí. Mi seriedad llegó de golpe. La maestra tenía ese problema y nuestra amistad estaba siendo mal interpretada por aquellos maestros. Hice una mueca por esto. Mientras que estaba en silencio en el exterior, por dentro, me carcomía del coraje por culpa de esos profesores. Creo que lo que venía no sería nada agradable. Simón. Siempre te juntas conmigo. ¿Hay algo que desees decirme? Me sonrojé por eso. La verdad es que yo ni siquiera sabía por qué me gustaba estar a su lado. No estoy enamorado de ella, y no quiero una relación más allá de una amistad, es solo que no logro deducir qué es lo que quiero con ella. Me quedé en silencio, pensando, pero no tenía un significado en concreto y tampoco quería incomodarla en un malentendido de que ella me gustaba. Un maestro se nos quedó mirando y Alondra rápidamente apartó su mano de la mía. Por poco tira su taza de chocolate caliente en sus piernas. Lo lamento mucho. Había olvidado por un instante aquel acuerdo, maestra. Ella empática me dijo que no pasaba nada, pero era mejor distanciarnos un momento, no es muy común una relación de alumno y maestra, y si lo hay se generan malentendidos que podría causar su despido y si eso pasaba ella no podría impartir en otra escuela y al estar soltera no conseguirá mucho sustento. Por lo que asentí y tragándome las ganas de estar a su lado. Le dije que sería mejor aprovechar el estar juntos el resto del receso. Ella sonrió al ver que la comprendía. Una vez de que aquel maestro se fuera volvimos a tener la plática de manera cómoda. ¿Sabes, Simón? Me gustaría decirte sobre tu desempeño cuando eras niño. Me quedé impresionada al ver que un niño tan fuerte como tú lograra un proceso muy bueno en cuanto a su recuperación, no muchos niños salen de un trauma e incluso algunos son irreparables. Pero tú eres distinto. Dime una cosa. ¿Hay algo que siga molestándote? Un poco más relajado le contesté. Pues, la verdad es el nerviosismo y también que no desayuno en la mañana por el mismo, e incluso en estos momentos me siento nervioso al estar hablando contigo. Digo, con usted. Además de que tengo también un cierto pavor en que ese trauma vuelva a flote por mi nerviosismo. Después de tomar a su taza me respondió. No lo creo, además eres muy fuerte para eso.
Pero no te preocupes, si algo te pasa yo estaré ahí para ayudarte. Miré mi reloj y ya estaba a punto de concluir el receso. Por lo que teníamos que despedirnos y esta parte fue muy difícil. Pues no sé cómo podría soportar esto. La verdad que era mejor conseguir a nuevos amigos y tal vez lo intente con los que tengo a mi alrededor, aunque José no me cae muy bien que digamos. Tras terminar la escuela, no me dirigí a la oficina de Alondra. Por un momento sentí que alguien me observaba desde lo lejos. Solamente me fui por la entrada para largarme a mi hogar. Caminaba otra vez por aquellas calles de la ciudad. Ahora la gente había aumentado y se encontraba a mi alrededor. Algunos me miraban y yo deseaba salir de aquellas calles para llegar a mi hogar para descansar de este día. Mientras más avanzaba las calles estaban más descuidadas y en cuanto llegué a mi barrio, lo primero que vi fue aquel parque para niños lleno de basura y sus columpios estaban oxidados al igual que otros juegos. Pasé a través de aquello para llegar a mi casa, sentía escalofríos constantes por el fuerte viento seco y friolento. Tras pasar una banqueta con el concreto destruido, llegué al portón despintado de mi casa. Una vez adentro de mi patio miré mi hogar, al igual que el portón su pintura azul estaba más grisácea. Al estar adentro de mi hogar pateé accidentalmente una botella de alcohol etílico. La tomé y la puse en la mesa. Por un momento pensé que mi padre se había cortado en la vulcanizadora por lo que estuve gritando su nombre pero nadie me contestó. Supongo que se fue nuevamente a trabajar o para emborracharse. Una vez encerrado en mi hogar, me tiré a la cama para fantasear que Alondra vivía con nosotros en nuestro hogar. No sé por qué lo hice. Pero me agradaba la idea. Tener a mi psicóloga en mi hogar sería algo muy hermoso. Terminé durmiéndome con este último pensamiento e incluso abracé la almohada pensando en Alondra. Al día siguiente nuevamente caminé por las calles, pero ya no tenía aquella sensación nostálgica por ver a la maestra Alondra. No. Todo era muy distinto. La melancolía sustituyó a la nostalgia en lo absoluto, pero no dejé llevarme por la tristeza, tenía una alta esperanza en tener una buena relación con mis compañeros de alrededor. Entonces una vez en la escuela, me dirigí a las escaleras. Otra vez estaba aquella oscuridad y parecía estar mucho más oscura que la última vez. El intendente otra vez faltó a su trabajo. Entonces sin más opción me adentré a esa abismal oscuridad. Al entrar fue como si me hubiera quedado ciego completamente. Entré más en aquel lugar y tocando la pared fría me fui adentrando para buscar aquellas escaleras. Una vez encontradas empecé a subirlas, por suerte la oscuridad ahora pasó a penumbras y las luces amarillentas de la cancha iluminaban un poco el pasillo del segundo piso. Al llegar arriba me fui directo a la puerta de mi salón. Me detuve en la puerta para respirar profundo para poner en marcha la misión de relacionarme con los demás. La mañana transcurrió con mucha calma, los 3 chicos que estaban a mi alrededor eran muy gentiles la verdad, e incluso intentaban escucharme para luego darme consejos sobre cómo socializar mejor, pero en realidad mi cualidad más sobresaliente es sin duda ser un callado y concentrado a las palabras de ellos. Creo que en realidad la única persona que me ha escuchado ha sido Alondra durante todo este tiempo. Nunca entré a detalle sobre mi vida cuando ellos me preguntaban acerca de eso. Algo también en lo que no encajaba en lo absoluto era en las fiestas desenfrenadas. De las cuales no tenía ninguna anécdota sobre eso. Todo iba muy bien. Hasta que el humor de José empezaba a sentirse pesado, sobre todo en el interés de saber más acerca de mi relación con la maestra. Recuerdo que en los primeros días tratando de entablar una amistad con él le dije que yo conocía a la maestra desde hace mucho. La conversación de José empezó un tanto decente, pero luego dio una vuelta de golpe al decirme si yo hacía algo a solas con la maestra y que también si ella me había hecho algo. Pero la manera en que lo decía era más en crear morbo y molestar. Me enojé y le dije bien en claro que eso no le incumbía y además que no intentara crear eso ya que los chismes se dispersen más rápido que una verdad. José me miró enojado al decirle eso y en aquel instante Alondra entró en aquella puerta. Nos dijo los buenos días mientras su perfume glamuroso llegaba hasta mi lugar. El sentimiento de enojo al igual con la de nostalgia se unió y crearon uno un tanto inexplicable. Ya no me dejé guiar por mi cara enojada y puse atención a la maestra mientras preparaba su clase. Me sentía muy mal. Creo que también me sentía un poco triste, esa sensación de ver a la persona que amas y no puedas hablarle, te da mucha impotencia e incluso el estómago me dolía por el coraje que estos profesores con sus rumores provocaron. Una maestra que tanto quería, amaba y no podía hablarle. Para no seguir enojándome y concentrándome en el sentimiento negativo decidí seguir hablándoles a los chicos.
Aunque esta vez José estaba un tanto molesto y ponía aquella cara enojada. Estos chicos no hablaban mucho de la carrera de psicología, solo fiestas. El único quien hablaba sobre sus sueños era Dylan, que estaba decidido en hacer lo posible por convertirse en un gran psicólogo. Esto me llamó la atención y decidí compartirles mis sueños y quién fue mi inspiración para psicología. No hace falta quién fue mi heroína en esta materia. José me decía que estaba algo obsesionado con ella, pero este no conocía el trasfondo de esta historia. La semana sí fue un tanto de la patada. Sobre todo con José, quien parecía un tanto celoso cuando yo hablaba con Verónica, quien se quedaba fascinada al estar explicándole sobre las materias y ayudándole en sus trabajos. Fui interrumpido al momento de que José pasó a través de nosotros dos, quienes estábamos más pegados. Con una voz un tanto egocéntrica me habló e incluso me puso su mano en su hombro para demostrar amistad, entre comillas. Muy bien, amigo, si en verdad deseas estar con nosotros, me gustaría que nos acompañaras a la fiesta el día viernes. Ven con nosotros, será divertido. Me quedé pensativo un momento y mis nervios empezaron a molestar, aunque esta vez fueron un tanto calmados e incluso por momento quise aceptar. No obstante la disciplina impuesta por mi padre, los miedos de salir a la calle a la noche, sumando a la falta de confianza que me provocaban estos chicos, al final me negué. José se vio enojado y solo cerró los ojos. Dio media vuelta y continuó caminando. Verónica se me quedó mirando y ella también trató de convencerme, pero a pesar de su lindura y todo eso de carita bonita, seguía con mi palabra negativa. Ambos se decepcionaron y respetaron mi decisión. El día viernes llegó. Una densa neblina se encontraba en las calles, también el poderoso frío reinaba en la ciudad. Mi respiración era estorbada por la bufanda roja en mi cara. Al llegar a la escuela las cosas transcurrían con total normalidad. Ya sabes, un día normal. Aunque solo falta una persona un tanto fuera de moral para sacarte de quicio. José. Una vez más decidió convencerme para asistir a la fiesta. Le dije que no unas cuantas veces, pero aquí este sujeto actuaba más agresivo e incluso estuvo a punto de insultar a mi persona, ya que me dijo que era un chico callado y debería de salir un poco más para no ser muy extraño entre el salón. Me decepcioné un poco al saber que la perspectiva de José, aquella que lo titulaba como amable, se desboronó por completo. El tipo, enojado, volvió a decepcionarse por completo y en todo el día no me habló. Pero esto no me importó en lo más mínimo, lo único que me importaba era la última materia de aquel día. Psicología. La maestra Alondra llegó al salón y en mi estómago se llenó de aquellos calambres agradables. Nunca antes me había entusiasmado por tener una clase, además deseaba que esta clase nunca terminara. Lastimosamente terminó. Antes de irme de la escuela fui con la maestra Alondra para despedirme, aunque me daba un poco de ansiedad este acto por miedo a que los profesores nos vieran o peor, que el propio director nos observara y creyera de una mala manera. Así que me apuré en seguirla hasta que llegué al pasillo. Una vez ahí, charlamos y compartimos los hechos sucedidos durante la semana. En este momento mi ansiedad iba en incremento, luego me crucé de brazos por estar aquí. Mi hermosa psicóloga puso una cara un tanto feliz. En serio lo lamento. Honestamente no puedo estar sin ti. Creo que tú me completas. ¿Te he dicho que fuiste tú quien me siguió inspirando a seguir en la materia de psicología? Te digo esto ya que deseo hacerte sentir bien. Y no creas que me molesta tu presencia. Además creo que mientras más lo pienso, deseo tener un hijo y tú has sido mi inspiración a tenerlo. Creo que no soy muy mala cuidando niños y adolescentes. Sonreí por esto y luego quise abrazarla. Pero ella siguió hablando. Ella esbozó una sonrisa y aquel rubor en sus mejillas se pusieron más rojas. Tal vez muy pronto nos volveremos a ver. Deseo invitarte otra taza de café en mi oficina. Gracias, maestra. Apenado por esta situación, mis ojos miraron a mi alrededor y en eso pude mirar a mi izquierda a un hombre con traje, y al igual que yo tenía los brazos cruzados, y una mirada autoritaria. Se trataba del director de la universidad. Mi emoción por un abrazo y un beso de despedida se desvaneció por completo, no me quedé mirando a aquel sujeto y solo me despedí de la maestra para dar media vuelta y salir de aquel lugar para no meterla en problemas. A paso largo me dirigí hasta la salida. El humo de mi boca salía cada vez que me agitaba al momento de seguir trotando. De aquel lugar, en momentos la ira me embargaba y dije varias injurias al director por haber aparecido en ese preciso momento. Al llegar a mi deprimente hogar, lo primero que hice fue soltar las groserías al director. Admito que no puedo decírselas en su cara, ya que sería expulsado y no deseo estar con problemas hasta el cuello.
Con mis cuestiones económicas ya son suficientes, y ni que hablar de mi padre alcohólico. La noche había caído y yo estaba encerrado en mi habitación. Me encontraba tirado en la cama mientras que me preguntaba si la maestra Alondra ya había llegado a su hogar. No entiendo cómo una mujer tan hermosa puede ser soltera y no tener a una pareja para protegerla. Si mi padre hubiera seguido con su rol de ingeniero sería suficiente como para llamar la atención de la maestra Alondra y que ambos fueran pareja. Me agrada mucho la idea, tenerla de madrastra sería genial. Cuando dije aquellas palabras, tuve una revelación fugaz. Había encontrado la causa de mi amor por la maestra Alondra. Era eso, ella es mi figura materna. ¿Cómo es posible que no lo haya pensado antes? Se trata de eso. Cuando mi madre murió atropellada, ella me hizo mucha falta y mi mente sustituyó a mi madre con la maestra Alondra. Ya veo el por qué tuve bastante proceso ante mi trauma de ver a mi madre atropellada aquel día. Esas imágenes de ver a mi mamá desfigurada ya no me atormentan desde que era un puberto. Recordarlo sí me da escalofríos, pero nada malo pasa de aquel sentir. Me levanté y me miré al espejo. Seguía enojado por no poder darle un abrazo a la maestra Alondra. Mi mente dio una idea. Corrí hasta la sala para marcarle, mientras el teléfono de ella sonaba. Miré el reloj de mi pared. 11 de la noche, ya era tarde y a esta hora ella salía de su oficina. Su teléfono no paraba de sonar. Creo que lo tiene apagado. Dije un tanto extrañado ya que ella no apaga su teléfono. Esto siempre me lo decía. Marqué muchas veces y así como aumentaba el número de veces también incrementaba mi ansiedad por pensar que algo malo le había pasado. Esto no era de mucha ayuda. Mis dedos, al igual que mi palma, sudaban y manchaban el teléfono, por poco se me resbalaba en 2 ocasiones. Mi frente sudaba, y el miedo no paraba, al igual que la preocupación por no escuchar la voz de la maestra, diciéndome que ella estaba bien. Pasó media hora y no paraba de marcar a su celular. Desesperado colgué e impacientemente dejé que pasara media hora. Una vez pasada volví a marcar el teléfono. Nada. Azoté el teléfono en la máquina por el coraje. Me levanté del sofá. Corrí hasta mi habitación y me aventé a la cama. Apenas intenté cerrar los ojos para dormir, el teléfono de la sala sonó. Escuchar aquella alarma me quitó el cansancio y la energía llegó de golpe. De un tirón me levanté y fui corriendo hasta la sala. Rápidamente levanté el teléfono. Mi corazón latió en frenesí y sudaba a raudales, sudor frío. Muy frío. Tratando de mantener la calma. Pregunté. Maestra, ¿está usted bien? Hubo un silencio muy aterrador y tras eso, una voz de hombre me contestó con otra cuestión. ¿Quién habla? No sabía de quién era aquella voz varonil. Tragué saliva mientras trataba de pensar las siguientes palabras, pero mi mente estaba con más dudas. ¿Quién era aquel hombre y qué hace con el celular de mi maestra? Enojado le devolví la pregunta. No. ¿Quién es usted, señor? El silencio se apoderó una vez más. El hombre respiró. Parecía tener frío. Por lo que deduje que estaba afuera en la calle, afiné el oído para escuchar el ambiente del lugar y tener más información del lugar en donde se encontraba. Entonces la voz del hombre dijo lo siguiente. Soy el policía Vázquez y deseo saber quién es usted, joven. Las cuestiones me bombardearon. ¿Qué hace un policía con Alondra? ¿Por qué un policía? Apretaba el celular por no formar bien el rompecabezas de este problema. Sin seguir pensando y romper el silencio le hablé a aquel policía. Soy Simón, amigo, paciente y también soy alumno de la maestra Alondra, por favor comuníqueme con ella. El maldito silencio seguía en aquel ambiente. Entonces, usted es una persona cercana a ella, ¿verdad? Enojado le dije que sí y que era una persona como de la familia. Perdóneme por decirle esto, joven. Pero su maestra fue atropellada. Joven, ¿usted en dónde se encuentra? No respondí aquello y rápidamente le interrogué si ella estaba bien. A lo cual el policía me contestó con una voz muy seria. Lo lamento, hijo. No creo que ni sea buena que la vieras en este estado. Tales palabras me atormentaron y me inundaron de tristeza. Solté el teléfono y me quedé en shock. Mirando a la nada, no pude ni siquiera formar un pensamiento. Solo era un cuerpo en aquella sala. Mientras esto ocurría, un pitido muy fuerte sonaba en la habitación. O tal vez adentro de mi cabeza. Mis latidos del corazón aumentaron a tal grado que pensé que me infartaría en aquel momento. Entonces volví en sí. Resistí a quedarme callado y por suerte el policía no se hartó de esperarme ante mi shock. Me habló diciéndome. Hijo. ¿Conoces a un familiar de ella? Quería estallar en lágrimas, pero logré controlarme.
Le contesté que no. El sujeto me dijo que me calmara, después me hablaría para más información ya que abrirían un caso para investigar quién fue el culpable. Le di el número de mi casa a aquel hombre y colgamos. Me caí al suelo en posición fetal para llorar como si fuera un niño que había perdido a su madre. Era tanto mi coraje por querer encontrar a aquel quien atropelló a la maestra que tanto amaba. La vida me arrebató mi primera madre y a la segunda también. No pasó mucho tiempo para que comenzara a pulsarme una parte de mi cerebro y después de todo eso, comencé a ver destellos negros con blancos para que después todo se volviera borroso y gritara del coraje. Desperté en una cama de hospital. Me asusté y en cuanto mi padre vio que ya tenía los ojos abiertos. Me abrazó, él apestaba a licor. No sé lo que había pasado después de aquello. Pronto fui informado, tuve un ataque de ira y mi padre embriagado me encontró pateando el televisor en un frenesí que me era incontrolable. Mi padre me dijo que me comportaba como una bestia imparable y no fue nada fácil controlarme e incluso me dijo que yo lo había golpeado, tuve suerte de que no lo haya matado en aquel estado de locura. Intenté abrazarlo, pero al levantarme me había dado cuenta que un dolor me provocaba en mis manos. Estas estaban vendadas y también tenía manchadas las manos de sangre, resulta que en mi brote de ira también había golpeado a la pared por el coraje que me embargó. Mi padre un tanto triste me dijo el porqué de aquello. A lo cual al pensar, mi memoria se refrescó. Mis lágrimas salieron una vez más, había perdido a la mujer que tanto deseaba como una madre. Fue lo único que respondí para después seguir hundiéndome en una depresión que hace mucho tiempo no me sumergía ante sus aguas densas y abismales. Mi cuerpo se sintió muy cansado y las energías se esfumaron, mi piel se puso tan fría como la de un muerto. Por más que me negaba a la idea de que Alondra había sido atropellada y que nunca más la volvería a ver, estallé en llanto. Respiré profundo y ya era tiempo de largarse de aquel hospital. Mi cuerpo se sentía tan cansado y sin nada de motivación para poder caminar, mis ojos no paraban de tirar aquellas lágrimas. Al llegar a mi hogar mi padre me abrazó pero, yo estaba tan enojado y triste que le dije que me soltara para luego acostarme en mi cama y sucumbirme en la fría soledad. Miraba al techo mientras tenía una cara boquiabierta y mis ojos estaban perezosos por la tristeza. Entonces traté de darme ánimos para ir a ver a la familia de mi maestra y por ende asistir al funeral. Fue difícil levantarme pero logré llegar a mi apolillado armario para sacar la ropa negra para asistir al funeral. Obviamente mi padre no me dejó ir. Entonces Espere hasta la hora en donde se queda borracho y dormido en la sala. A las 6 de la tarde salí de la casa con mi chamarra roja. La casa de la maestra Alondra estaba algo lejos, por lo que tomé el metro para llegar hasta aquel barrio de ella. Este lugar era muy bello, las casas pintorescas, las calles sin ninguna imperfección, esto era calle de ricos. Suburbios muy lindos. Solamente vine aquí un par de veces cuando alcance la pubertad, ahora que lo pienso, tengo vagos recuerdos sobre esos días. La mayoría del tiempo Alondra y yo jugábamos videojuegos y en cuanto empezábamos a ver una película mientras nos acostábamos en el sofá. Todo se vuelve muy borroso. Me quejé y luego lloré por pensar en aquello. Comencé a caminar por aquellas calles y al estar a pocos metros de la casa de Alondra, me detuve en una esquina, un poste de luz estaba ocultando mi presencia. Y la vida volvió a escupirme en el rostro al ver que una mujer mayor acompañada de un hombre de igual edad salían de la casa con ropas negras y llorando. Yo no estaba del todo seguro en ir a hablarles, me desanimé más de lo que ya estaba. Y más al ver que la madre sostenía una foto de la maestra Alondra. Me caí de rodillas al observar que un auto fúnebre se acercaba para recoger aquella triste familia. Mi mente fue inundada por las terribles imágenes de mi madre biológica con el rostro desfigurado de aquel día. Empecé a entrar en cólera por aquel que atropelló a la maestra Alondra. No pude hablarles y entonces fui caminando por las calles frías de la ciudad, casi que arrastraba los pies por el desánimo que me provocaba esta melancolía. El viento frío me azotaba en mi rostro y las lágrimas se volvían heladas. Llegué casi a la noche hasta el cementerio. Si hubiera llegado más tarde seguro me dejaban afuera. En cuanto estuve enfrente de su ataúd a punto de ser enterrado, le aventé una rosa roja, de esas que le regalaba en sus cumpleaños y también en el Día de las Madres. Tal vez no era una mamá, pero sí lo fue para mí. Los días siguientes fueron difíciles. La melancolía era muy fuerte. Incluso mi padre estaba buscando en la guía telefónica una psicóloga ya que mi estado actual demacrado podría afectarme psicológicamente. Enojado le dije que no se atreviera a hacer eso.
No habrá nadie en este mundo que pueda comprender mi estado actual, nadie, repetía una y otra vez, y estaba tan enojado y no me perdonaría en reemplazar a la maestra Alondra. Ella era mi única psicóloga y maestra. La comida era algo placentero en un día común para mí, sin embargo desde que asesinaron a mi segunda madre, los alimentos no sabían a nada, mientras tomaba de la taza con manzanilla, no pude evitar llorar, recordé los últimos días conviviendo con ella. Tras una semana la escuela me habló y me dijo el motivo de mis faltas por ir a la escuela. Al borde de las lágrimas por volver a recordar el fatídico día. Les dije que una melancolía muy fuerte me atacó. La persona detrás del teléfono se quedó callada. Como si hubiera pensado mis palabras. De acuerdo, joven. Para la otra avísenos, no somos adivinos en saber las situaciones de los alumnos. Me colgaron y azoté el teléfono por aquellas palabras. Ya había faltado 2 semanas a la escuela, por lo que el día martes asistiría. Sinceramente mi cuerpo deseaba estar tirado en la cama, pero las palabras de aliento de un ebrio padre me decía que no me sintiera desanimado, que fuera a la escuela para que despejara mi mente un poco. A decir verdad, creo que mi mente me destruiría con recuerdos y la desmotivación me llegaría al saber que ella no entraría por esa puerta nunca más. Solo quiero estar solo. Las calles estaban más frías que los días anteriores, recuerdo que me puse como 4 chamarras para soportar el intenso frío. Las escaleras de aquel plantel eran muy difícil de subir, la oscuridad estaba invadiendo más este lugar, e incluso creo que podía escuchar aquel pitido en mi cabeza, las manos estaban congeladas por el sudor. Y me aguantaba las lágrimas por saber que ese día ya no tendríamos a la maestra. De hecho no sé por qué me decidí en ir temprano si ella no nos daría a primera hora. Llegué a mi salón con media hora de retraso, la puerta ya hacía cerrada, por lo que toqué para que uno de mis compañeros me abriera. Vaya sorpresa en ver quién fue la persona que me abrió. Mis ojos se llenaron de odio al saber que era una maestra más vieja y gorda quien me dejó pasar. Antes de poder decirle los buenos días. Ella me regañó y me pidió el motivo del por qué había llegado tarde. No me dejé guiar por la ira. No. Y tampoco en contestarle de una manera sarcástica. Verla me daba repugnancia y solo me dejé llevar por el pitido que sonaba en mi cabeza, así sus regaños eran bloqueados y a veces se me venía la voz, la dulce voz de la maestra Alondra. Mire a la maestra con cara enojada, me estaba llenando de ira, ya no la podía controlar. Se me hizo muy injusto que la materia de la maestra Alondra la hayan quitado y nos la reemplazara por matemáticas de una señora horrible y gorda. Más estricta que una maestra del siglo pasado. Estar sentado observándola era muy repulsivo, odioso y todo lo que haga desatar una alta emoción de desprecio hacia una persona. Apreté los puños por el coraje. No tengo a mi maestra que me felicita y ahora la vida me da una patada en la cara con esto. Mis expresiones corporales eran inquietas, me rascaba la cabeza, volteaba a mis 2 lados, me chupaba los labios y en ocasiones formaba una sonrisa. Esto último por dejar vagar mi mente en que la maestra Alondra llegara a la puerta y sacara a esta otra. Felizmente volteé a mi lado para ver a los populares de la clase. Pronto noté cómo tenían ojeras, como si no hubieran dormido muy bien por las tareas encargadas. E incluso parecían nerviosos y temerosos, no los culpo, esta obra genera miedo, pero no es más que un simple trozo de carne redondo parlante. Igual que todo maestro que regaña, solo basta un infarto para no volver a verla. Me empecé a reír al imaginarme que ella caería al suelo por el motivo de un infarto causado por su coraje, que se ahogaría por el miedo, también fantaseé en que las alumnas gritarían de terror por ver a la gorda muriéndose por esto. No aguantaba las risas e incluso cuando la maestra observó a los alumnos, yo fui el único que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Esto la dejó extrañada pero pareció no tomarle importancia. Su clase terminó y en cuanto se fue. Nos dijo a regañadientes que estudiáramos pues el examen ya vendría en camino. Mire a mis amigos, no es porque fuera un observador, sin embargo parecían muy ansiosos y bastantes desvelados, lo primero que dije es que tal vez se drogaron para aguantar una fiesta en toda la noche. Me acerqué a José para preguntarle si se encontraba bien. Al observarlo me evitó a toda costa. No. No era porque yo le caía mal, esto era por otra cosa, e incluso sudaba mucho. Se me hizo raro que no aventara uno de sus chistes malos. La melancolía volvió a mí en cuanto sonó la hora del receso. Traté de distraerme caminando en los pasillos, pero aquí ocurrió algo curioso. Alumnos y alumnas se me quedaban mirando, del mismo modo como si vieran a un bicho raro. Al principio fue molesto, pero luego empezaba a enojarme.
Eran muy estúpidos en disimular, e incluso por momentos se escuchaban sus palabras diciendo ¿es él? No entiendo por qué esto ocurría. Y la verdad, en cuanto no soporté más las miradas de todos ellos, me detuve en el pasillo para preguntarle el motivo de sus miradas a mi persona. Ellos no me contestaron y algunas chicas bajaron sus cabezas de manera decepcionante o como sintieran lástima por mí. Di media vuelta para largarme. Las cosas se ponían extrañas, algunos maestros también me observaban y otros ponían cara de felicidad, una que otra maestra mujer también se reía. Sus miradas eran muy pesadas al igual que la vibra que todos ellos emanaban. Fui trotando hasta alejarme de ellos. Fui hasta un salón que se usaba como almacén de pupitres. Ahí estaba a salvo de todas esas miradas. Sin embargo, mi soledad duró muy poco. Unas chicas y chicos de apariencia estudiosa entraron. Una de ellas me preguntó sobre mi bienestar, y me dijeron: discúlpanos por lo que sucedió con la maestra Alondra, te damos nuestro apoyo para lo que necesites. Acto seguido la chica me abrazó y los demás me brindaron ánimos para continuar. Sinceramente no pude evitar entrar en llanto. E incluso ellos parecían estar afectados por la muerte de la maestra. ¿Y cómo no podrían estarlo? Ella siempre fue un buen ejemplo. La maestra dulce que todos deseamos tener, la antítesis de una maestra estricta y apática con los alumnos. El timbre sonó y los chicos y yo deberíamos de ir a nuestros respectivos salones. Una vez más las miradas se me venían encima. El día fue difícil. Estar constantemente pensando y pensando me daba estrés. No podía distraerme con nada, y por más que deseaba un chiste de José, este solo se quedaba mirando al suelo, como si fuera un cuerpo sin conciencia. Un muñeco de trapo. Verónica también estaba igual, como un objeto inanimado. Y Dylan también, aunque este se veía algo nervioso y no paraba de mirarme. Lo observé extrañado y este volteó al fijarme en él. El día concluyó. La noche estaba tan oscura, y el frío empañó mis ventanas. Al salir de una ducha tibia, lo único que hice fue echarme a dormir, mientras que almacenaba todo el calor que emanaba mi cuerpo. Poco a poco me dejé llevar en los brazos de un dulce cansancio. Poco duró este placer, ya que justamente después, una pesadilla me atormentó. Una pesadilla muy angustiante. La explico. Me encontraba en la nada misma, oscuridad en todas partes, sin embargo a pesar de todo el suelo estaba iluminado de un color gris y el cielo oscuro como la noche, aunque la noche tiene estrellas y la hermosa luna, este cielo solo era un abismo en donde mi imaginación se alteraba al fantasear que criaturas amorfas podían verme desde aquella nada oscura. En un instante, sentí aquella sensación que a muchos les dan cuando ocurre la parálisis. La única diferencia era que no me sentía ahogado y mi visión no era para nada borrosa. Caí al suelo de espalda. Podía mirar a mi alrededor. Entonces el suelo gris se volvió rojo. Un rojo como la sangre. E incluso se sentía viscoso. Pronto del suelo emergía una mano, mojada con aquel líquido rojo y viscoso, tenía uñas largas y pronto se vio un brazo femenino. La figura empezó a verse. Como si una mujer de cabello largo saliera de una piscina y aquel cabello ocultara su rostro. Pude ver que estaba desnuda, sin embargo sentir placer por aquello era imposible. Pues la figura era esquelética, podía verse sus costillas y huesos, como si de una persona anoréxica se tratara, sus pechos colgaban. Y ésta se dirigía hacia mí con espasmos, como si de una marioneta se tratara. El terror se incrementaba a medida que aquella mujer se acercaba a mí. Intenté gritar pero lo único que podía hacer era llorar de terror. Pronto la mujer estuvo enfrente de mí. La miré con más detalle, ver aquella sangre en su piel arrugada, el líquido escurriendo de aquel cuerpo esquelético y también las gotas de sangre que caían de su mano, la cual se acercaba a mi rostro para encajarme sus uñas en mi mejilla, sentía como desgarraba la piel del rostro, para luego de un tajo cortarme mi estómago. Por más extraño que parezca, sentía muchas manos rasguñándome en mi espalda, piernas y otras partes de mi cuerpo. Aquella criatura se me puso encima. Sentirla era horrible, como si una gelatina gigante se me pusiera encima. Y la sangre de su cuerpo escurría en el mío. Pronto el cabello de esa mujer empezaba a carecer. Y pronto vería su rostro. Pero antes de poder verla, ella se acercó a mi rostro y pronto pude ver como una lengua salía de aquellos cabellos, tenía un color grisáceo y las venas dorsales se veían más detalladas, casi que parecía una tripa. Si eso fuera poco, aquella lengua se acercaba a mi boca. No sé cómo, pero logré cerrar mi boca a tiempo.
Pero esta maldita me agarró de la mejilla con sus manos manchadas, después me abrió la boca y metió su asquerosa lengua, pude sentir cómo la movía y ambas chocaban, mi saliva se juntaba con la de ella y era un sabor muy amargo. Desperté bruscamente. Inhalé tanto aire al volver a la realidad. Sudaba bastante y el resto de la noche no pude dormir. Me encontraba alterado después de lo que había soñado, atormentado, prendí la luz de mi cuarto y mientras estaba en vela, tuve diversos sentires que me ponían más paranoico, mi mente recordaba aquel fatídico día, y la ira por buscar a aquel sujeto que atropelló a mi maestra entraba y me hacían pensar en cosas un tanto oscuras. Pronto me di cuenta sobre esto, para calmarme y darme cuenta que yo no era una persona con aquellos tipos de pensamientos, por lo que los reprimí y traté de dormir. Pero eso me era imposible. Finalmente, pude ver como un rayo del amanecer entraba por mi ventana, ya era tiempo de alistarme para ir a la universidad. Estar en la escuela, con poca energía, desvelado y también estresado recordando una y otra vez la pesadilla, me provocaba mucho estrés. La escuela ya era difícil y los trabajos me eran insoportables, aunque después ocurrió la gota que me hizo explotar. Mientras estaba en la clase de la maestra vieja y gorda, un asistente del director abrió la puerta para mandar a decir que unos policías me estaban buscando. Miré a mis compañeros. No sabía qué estaba pasando. Me levanté y los populares se me quedaron mirando, y sus caras estaban llenas de sudor. Una vez en la oficina en donde iban los castigados, aquellos policías me estaban mirando directo a mis ojos. La verdad es que yo me sentía en un maldito interrogatorio. Entonces me hablaron con una seriedad, pero la oficial era un tanto transparente. La conversación se volvió más personal, pero en un momento me dijeron algo que en realidad me dejó encabronado. La mujer policía con esa voz agradable me dijo lo siguiente: hijo, la verdad es que si necesitas ayuda estaremos aquí, tenemos tu expediente médico y la verdad eres una persona fuerte para resistir un tormento psicológico. No pasa nada si nos dices la verdad de la maestra Alondra. Extrañado le interrogué a la mujer. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Pregunté muy intrigado. Los agentes se miraron por un momento. Actuaron más suaves, como si tratara de ser mejores amigos conmigo. Simón. Si ocurrió algo muy personal con la maestra. Un tanto. ¿Cómo podría decirte? Algo íntimo que no te gustara de ella. Solo dilo, no pasará nada. Íntimo. ¿A qué se refiere con exactitud? Ya había comprendido a dónde querían llegar estos dos. Pero dejé que hablaran, creo que lo hice solo para aumentar el coraje en mi ser. Simón. Sabemos que la maestra Alondra estaba mucho tiempo contigo en privado. Y la verdad solo deseamos saber si ella no te hizo algo malo. En aquel momento me levanté de golpe, furioso golpeé con ambos puños la mesa. La mirada llena de coraje los hizo reaccionar, y se levantaron por si trataba de abalanzarme contra uno de ellos. Mi voz se volvió gruesa y les dejé en claro lo siguiente. Escúchenme bien. No sé qué es lo que desean y tampoco sé cómo llegaron a esa conclusión. Pero les diré que la maestra Alondra era la mujer más preciosa y dulce de todo este maldito mundo. Y tengan cuidado con sus palabras, ella ya no está con nosotros y no puede defenderse. Pero yo estaré aquí para cambiar esa mentira. No traten de titular a una mujer inocente como una violadora, ¿entendido? Grité esta pregunta 2 veces. El hombre y la mujer me dijeron que me calmara, pero yo no estaba en disposición de guardar la calma. Hijo, solo queremos ayudarte. Pues no los veo dispuestos a ayudar. Di media vuelta hasta la puerta y al salir la azoté con fuerza. Muchos alumnos al salir se quitaron de mi camino, muchos me veían y podía ver su miedo en sus ojos. Como si vieran a un asesino rondando en su escuela. Mientras que otros chicos me sonreían. Y sigo sin entender por qué de este motivo. Y no lo pensé, pues saber que los rumores que la maestra que me ayudó en el momento más oscuro de mi vida estaba siendo señalada como una violadora era muy injusto.
Y yo odio las putas injusticias. Por lo que trate de calmarme y recordar aquellos ejercicios de respiración para calmar la ira que ella misma me enseñó. El resto del día no entré a la clase. Estaba sentado en las escaleras de la Facultad de Ingeniería. No me importaba el frío que estaba haciendo ese día. Sostenía una taza de chocolate caliente como de aquellos que le gustaban a la maestra Alondra. Recordar esto, hizo que un par de lágrimas cayeran en la taza del chocolate. Aún así lo bebí. Tras pasarme aquel sorbo y bajar la taza, pude ver cómo Verónica estaba buscando a alguien. Pero en cuanto me vio se acercó hasta las escaleras. Oye, la maestra de matemáticas dice si ya acabaste con esos policías ya que pondrá un trabajo de equipo. Sentí repudio por haber mencionado a aquella profesora. Miré con enojo a Verónica para que supiera que no era buen momento para hablarme de aquella estúpida materia. Entonces un tanto enojado le dije: que se joda. Puta maestra solo sabe gritar como vaca siendo destazada en un matadero. Por favor Verónica, ve al salón y dile a la maestra que se meta su trabajo por donde no le da la luz del sol. Me levanté y dejé a Verónica atrás. Pero ella seguía insistiéndome en querer hablar. ¿Los policías te dijeron que estaban investigando al causante de la muerte de la maestra?, preguntó ella bastante preocupada. Me detuve. Sin voltearla a ver le dije con voz enojada: no, estaban más ocupados en querer saber sobre mi vida sexual. Continué caminando, pero Verónica me dijo algo que me llamó la atención. Es sobre el rumor, ¿verdad? Podría sacarle información a esta chica. Así que fingí que no sabía. ¿Rumor? ¿Cuál rumor?, pregunté intrigado. Verónica llegó a mi lado. No te enojes por esto, pero... Ella volteó a ambos lados. Se esparció un rumor que decía una cosa morbosa sobre tú y la maestra. Que en paz descanse. ¿Qué dicen exactamente los rumores?, pregunté con mucho interés. Bueno, ya sabes. Desde que inició el semestre te ibas a solas con la maestra a su oficina, y muchos chismearon que ambos tenían una relación íntima de maestra y alumno. Ya sabes, no quiero entrar en detalles. Un rumor siempre empieza con una persona, Verónica. ¿Sabes quién fue la persona en dispersar el rumor? Ella se encogió de hombros y dijo: no lo sé. Ni siquiera sabría decirte en qué facultad empezó aquel rumor. Muy bien. Seguramente fue un alumno, aunque puede que ese alumno fuera solo peón del verdadero difamador. Dejé a Verónica en el frío. Aventé la taza de chocolate a la basura. Ya tenía en claro quiénes fueron los malditos en dispersarlo. Los maestros. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Debería de tener una charla en privado con ellos. Pero primero debería de ir a hacerle una visita al director más tarde. Cuando la noche estaba cayendo, me dirigí al edificio en donde estaban las oficinas. No había mucha seguridad, pues los ineptos de los guardias a veces se tardan en llegar temprano y al ser una universidad tranquila nadie piensa en que un asesino podría entrar en aquel edificio. Por lo que me metí rápidamente y tomé las escaleras para llegar hasta el piso de la maestra Alondra. La buena noticia es que este lugar tampoco tenía cámaras, o al menos yo no vi ninguna. Al llegar a su oficina, un aire de nostalgia me llegó. Prendí la luz y entré. Todo parecía intacto. Su aroma estaba en esta oficina, ese olor glamuroso. En un instante, un recuerdo me asaltó. Una imagen mientras yo estaba siendo abrazado por ella cuando era un puberto, sí lo estaba recordando. Ese día cuando veíamos películas, ella estaba con aquellas camisas sin mangas y con sus shorts cortos, descalza. Ese toque hogareño podría derretir el corazón de todo hombre. Me dirigí hasta donde estaba su asiento. En su mesa me encontré varias fotos de su familia, todos sonriendo, una de ellas casi me hace llorar. Era yo de pequeño y Alondra en una edad de adulta joven. Saqué esa fotografía del cuadro. Mire atrás de ella, había un escrito con tinta rosa en cursiva que decía: un recuerdo muy preciado, mi primer paciente, mi primer pequeñín. Me senté en la silla y estuve a punto de tener una caída por la tristeza. Al agacharme pude ver un cúter tirado en el suelo. Me llamó la atención, pues no parecía de oficina. Más bien era como para tallar un árbol entero. Como si se usara para construcción o algo así. ¿Quién está ahí?, gritó alguien desde el pasillo. Guardé la foto y el cúter en la parte trasera de mi pantalón. Me levanté de la silla. Y en la puerta se detuvo una persona, era un maestro. Su cabello estaba largo, peinado hacia atrás con mucho gel, más alto que yo y tenía una cara desvelada. Al mirarme guardó un silencio. Con voz gruesa le cuestioné:
¿Se le ofrece algo, profesor? Creo que yo debería preguntarte lo mismo. Él sonrió y empezó a caminar hacia mí. Sí. Eres tú. El alumno que venía con la maestra Alondra a esta oficina. Menuda suerte tienen algunos, y más que bendecidos son aquellos alumnos que tienen carne gratis. Este tipo estaba sonriendo como un psicópata. Parecía el típico chavo ruco que intenta ser buena onda con los alumnos. Me acerqué más a él. Busco al director. Necesito hablar con él de algo muy importante. El hombre me respondió. Oh, buscas dar tu testimonio de lo ocurrido. Sabes, yo soy abogado. Si deseas testificar, soy todo oídos, sobre todo cuando las malditas y malditos se sobrepasan con niños como tú. ¿De qué está hablando? Pregunté un poco enfadado. Conozco a los chavos como tú. Pero ninguno ha tenido la suerte en probar el fruto imposible. Tú ya sabes a quién me refiero. ¿Qué te parece si me cuentas esa experiencia? Una plática de hombre a hombre. Su estúpida risa estaba agrandándose. Este sujeto parecía un morboso y no estaba ocultándolo muy bien, y sus palabras me irritaban más y más. Aunque la verdad me gustaba llenarme de coraje para motivarme para explotar lo que ya estaba en mi mente. Solo faltaba más ira y este sujeto lo estaba logrando. Así que lo seguí escuchando. Y hacer que entrara en confianza para que se acercara a mí. Está bien. Le contaré lo que pasó. La verdad que fue muy divertido aquellas veces que sucedieron. Adelante, siéntase en confianza conmigo y exprese todo lo que sentía por mi maestra. Dime una cosa, ¿por qué tu novia no bajaba el volumen de sus gemidos en ocasiones? Esa pregunta me dejó sin palabras. No entendí muy bien su pregunta. Le cuestioné. No sé por qué me preguntas eso, galán. Sí, debiste escuchar sus gemidos cuando la hacías sentir placer. La muy zorra no los disimulaba, y como este y otros cuartos son de paredes falsas. A veces el director, la maestra Alcalá y la profesora de turismo. La escuchábamos un par de veces. Aparte de morboso, este imbécil era un completo mentiroso y estúpido al darme la información. Pero no paré, y tragándome mi orgullo, seguí inventando cosas degeneradas que hice con mi maestra, y todo para hacerlo entrar en confianza y que soltara la sopa. Entonces le pregunté al sujeto. Veo que muchas maestras le tenían envidia a mi exnovia por estarse metiendo con un chavito como yo. Tal vez muchas se quedaban con las ganas, ¿no es así, maestro? El idiota se carcajeó. No, para nada. Tu novia la odiaba el director, y las profesoras intentaron hacerla caer para ser despedida, pero era muy inteligente la cabrona, evadían todo con inteligencia, pero ya no nos preocupamos por eso, ya está muerta. Aunque lo siento por ti, ya no tienes a tu profesora que te enseñaba para los exámenes orales. Es increíble cómo un imbécil morboso puede abrir la boca con tan solo decirle mentiras calenturientas. El enojo iba en incremento, y estando a punto de querer golpearlo, este dijo lo siguiente. Sí, sabes, no estaba tan mal tu novia, creo que sentir sus piernas y su ropa interior debió de ser una maravilla. Y estaba muy linda, siempre tenía esa falda negra, sus camisas blancas, y si te podías fijar bien su sostén rosa se notaba. Y ni que hablar de ese maquillaje, seguramente te relamías con aquellos labios pintados a sabor caramelo. No. Empecé a reírme un tanto maquiavélico. ¿Le digo algo? A ver, dime. Dijo con mucha emoción. Puse mis manos hacia atrás. No sé si se haya dado cuenta usted o todos los que pasaron este rumor. Pero yo perdí a mi madre hace mucho tiempo. Fue atropellada y su rostro quedó desfigurado, nadie la reconocía, ni siquiera yo. Y eso que cuando la desfiguraron estaba enfrente de mí. El auto estaba siendo conducido por un ebrio y estuvo por poco de atropellarme a mí. Si no hubiera sido por mi madre, seguramente yo no estaría hablando con usted en este preciso momento. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra plática de la zorra? Preguntó, y su sonrisa se desvaneció por completo. ¿Por qué en unos segundos a usted le hubiera gustado que ese auto me hubiese atropellado a mí y no a mi madre? En cuanto estuvo cerca de mí, saqué el cúter, desenfundé la hoja lo más que pude y corté su cuello de una tajada. La sangre me cayó de lleno. Impulsado por mi frenesí asesino, comencé a cortar como loco su rostro. Este trató de gritar, pero su cuello estaba tan lleno de su sangre que se ahogaba con la misma. Con el coraje encima le dije que no volviera a decir eso de mi maestra. Ella era mi madre y nadie podría insultarla. La sangre caía en mi rostro y mi abdomen. Lo desfiguré por completo, justamente como lo había hecho la parte frontal de aquella camioneta al rostro de mi progenitora. Su rostro se convirtió en una masa roja de piel abierta, cortada, y los músculos del rostro también fueron cortados.
Salía a chorros sangre, este tipo estaba irreconocible. Sus párpados cayeron al lado de él, dejando su ojo abierto y aún con vida me miraba con terror. Su respiración era ahogante, incluso podías escuchar cómo la sangre era inhalada por sus fosas nasales llenas de carne de su propia cara. Caí a un lado de él al no soportar el shock de lo que había hecho. Una parte de mi cerebro punzaba, me sentía muy tenso por la adrenalina que salía de mi cuerpo. Me levanté enseguida al escuchar que unas voces se acercaban. Corrí con mis manos llenas de sangre a las escaleras, temiendo a que alguien me encontrara en este estado o que siguiera el rastro de las gotas de sangre. Pateé la puerta de las escaleras, para no dejar las huellas de mis manos pegadas en la entrada. Una vez estando en las escaleras, escuché el grito de una mujer retumbando por el eco que provocaba el lugar de las escaleras. Ya habían encontrado el cuerpo desfigurado. Esto me motivó a seguir corriendo sin parar por las escaleras hasta llegar a la parte de abajo. Corrí como un loco hasta la entrada y al salir de ahí, el frío de la noche me dio de lleno. La sangre de mis manos estaba pegajosa, apretaba el cúter con fuerza por la adrenalina que salía a raudales de mi cuerpo. Gracias a Dios era época de frío. Por lo que no muchos alumnos estaban rondando por el campo oscuro, eso me dio mucha ventaja en mi escape. Incluso para que nadie me viera corriendo, me iba por las sombras de algunos edificios o árboles. Mi escape sería frustrado si salía por la entrada principal, por lo que mi mente aún cuerda me dio la idea de que saltara el muro de la escuela. No lo dudé y corrí hacia ese lugar, impulsado por la adrenalina. De un salto llegué hasta la parte de arriba, limpié la sangre lo más rápido que pude del concreto, para luego caerme de la barda y dar en la banqueta de la calle. Fue un putazo muy fuerte. Pero no importaba el dolor, lo importante era escapar de aquel mísero lugar. Ahora se venía otra dificultad, las calles de la Ciudad de México. Si salgo manchado con la sangre todos me verán y no será cuestión de tiempo para que llamen a los malditos de los policías. Mi hogar estaba un poco lejos, y no creo que llegue en tan solo un par de minutos. Entonces ocurrió una idea, no sé si era la mejor o la peor. Mi cerebro me dijo que me ocultara en un callejón oscuro hasta que fuera muy tarde, así saldría de ahí en la madrugada y la gente no me vería. Entonces corrí hasta el primer callejón que pude ver. Una vez ahí, me quedé al lado de un contenedor de basura. Mientras que el frío me estaba matando, pero lo que más me dolía era la cabeza, esa segunda emoción de dolor que ocurre cuando te enojas y luego ocurre una migraña. Pues eso me estaba pasando a mí. Miré mis manos, llenas del sereno, sudor y también de la sangre de ese hombre. El cúter estaba bañado igual de sangre, su color naranja ahora estaba opacado por el líquido corporal. Estaba tan desesperado porque la gente ya se fuera a sus casas y yo podría salir a la ciudad para ir a mi hogar. Muchos sentimientos me estaban inundando, desesperación, coraje, frustración, miedos, tristeza, y ese descontrol en mi mente que me estaba inundando poco a poco a la locura. Pero antes de caer en eso, recordé cuando la maestra Alondra me enseñó sobre los ejercicios de respiración. Los hice y esto no ayudó mucho, pero por lo menos calmó un poco mis nervios. Luego empecé a llorar. Tras eso, las calles llegaron a estar solitarias. Miraba a los alrededores para ver si no había nadie. Por suerte lo único en lo que debía preocuparme era de un borracho en las calles, y también del alcohólico de mi hogar. Seguramente mi padre estaba dormido en aquel momento. Sin más demora, comencé a caminar por las calles. Tenía el cúter en mis bolsillos de la chamarra con la hoja abierta, listo por si un asaltante se me apareciera en aquel momento, y una parte de mí deseaba que eso ocurriera. Por suerte eso no ocurrió. Al llegar a mi hogar, no entré por la entrada principal, sino que subí la cerca y me metí por la ventana de mi cuarto. Puse el cúter en la mesa. Después me metí a bañar aguantándome el agua helada, no me importó lo fría que estaba. Lo único importante era quitarme la sangre de mis manos y también mientras el agua caía en mi rostro, ya estaba pensando en cómo deshacerme de la ropa manchada y también del cúter. Tras salir, fui a la cocina para tomar una bolsa negra de plástico y echar las ropas manchadas de sangre. Ese día tampoco pude dormir. Tanto las imágenes del maestro desfigurado como las de mi madre me asaltaban a medianoche. Estaba abrazando mis piernas mientras que mi colcha me ocultaba y me calentaba un poco. Estaba reprimiendo esas imágenes con los momentos felices que pasaba con la maestra Alondra. Una vez desvelado la mañana llegó. No fui a la escuela, tomé otra dirección para deshacerme de la chamarra y en cuanto estuve muy alejado tanto de la escuela como de mi casa, aventé la bolsa negra en el primer bote de basura que vi. Cuando me deshice de eso, fue como si me deshiciera de algo muy pesado.
Compré otra chamarra roja, y esta tenía gorro. Ahora mi mente estaba dando vueltas por el hecho de que investigarían la escena del crimen y estaba muy paranoico por eso. Lo único que conservé era el cúter y obviamente la fotografía. Aunque el cuadro estaba ahí. Sin nada. Todo el día me la pasé sentado en el parque. Una vez en mi hogar ocurrió lo peor. Mi padre y yo estábamos comiendo y veíamos las noticias del fatídico día. Los reporteros estaban idolatrando al maestro con que era un buen abogado, aunque en realidad era un maldito morboso. Me reí porque las noticias eran muy estúpidas y aquellos que saben la realidad no se tragaban la mentira de los noticieros. Entonces mi padre hizo algo que no esperé que hiciera. «Oye, ¿esa chamarra es nueva?», preguntó él. Yo estaba mirando mi nueva ropa. Sí, estaba cansado de la vieja ropa, y además me gustaba este color. Por suerte todavía me quedaba un poco de la beca. Mi padre me aventó otra pregunta y ya estaba harto de que me estuviera interrogando. Sé que soy un alcohólico pero no soy estúpido. Anoche no te vi que entrarás a la casa, y de repente apareces. ¿Qué fue lo que hiciste el día de ayer? Anoche había un asesino suelto, podría haberte asesinado. ¿Tienes idea lo que sería para mí si llegara a perderte? Después de su pregunta le respondí. Sí, lo lamento, estaba ocupado en la escuela con unos amigos en un trabajo, ¿es solo eso? Nos enteramos sobre el asesino en cuanto vimos la ambulancia llegar al campus. Mi padre se me quedó mirando preocupado. Y entonces me volvió a cuestionar sobre mi melancolía por la pérdida de mi maestra. A lo que estaba suprimiendo mi molestia por mencionar a la maestra Alondra. Padre, por favor no la menciones, no es un buen momento, no estoy muy animado para hablar de ello. Él me respondió una vez más. Simón, ¿por qué estabas tan pegado con aquella mujer? ¿Qué era lo que te impulsaba a estar con ella? Si hay algo que en verdad desees contarme, solo dímelo. No le diré a nadie. Aventé la cuchara al plato. No hay nada que contar. Si en verdad deseas saberlo, espero que no te enojes, pero yo la veía como mi segunda madre. Esto parecía enojarlo un poco. ¿Qué? ¿La veías de esa manera? Por favor, Simón. Ella no le llegaba a los talones ni a tu madre. Además, tu madre era mejor persona que ella y no te haría daño. Espera un momento, papá. ¿Qué estás diciendo con exactitud? No me digas que a ti también ya te moldearon la cabeza. Mi padre se relajó. No, Simón, estás en el bando incorrecto. ¿Por qué defender a una persona que te ha hecho daño? Respiraba más hondo para controlar mi ira. Creo que ella era mejor mamá que nadie. Gracias a ella pude resistir el golpe de la vida al arrebatarme a mi madre y tu esposa. Mi padre se levantó de la mesa y yo también. No compares a tu madre con una abusadora. Ella no caería en lo más bajo. Me gritó enojado, pero yo también le grité de igual forma mientras que el enojo me carcomía por dentro. No, no, no. Estás muy equivocado, papá, no sé por qué los alumnos hablan mal de ella, no entiendo por qué incluso los maestros piensan que ella se acostaba conmigo. Incluso que los policías que fueron a mi escuela se hayan creído tal mentira. Todos esos imbéciles se creyeron esa mierda de rumor y no ven lo buena persona que era ella. Por favor, tú creyendo que ella también me hizo daño. Deberías de agradecerle porque no quedé internado en un manicomio por este puto trauma que tengo. Mi corazón estaba palpitando rápidamente. Mi padre me empezó a gritar. No me grites, pareces un lunático, entiende que ella te hizo daño y hay muchos testigos que dicen que te abusó. Mi padre dejó de hablar y puso una cara de asombro. Luego cayó de rodillas y tocó su pecho. Mi coraje disminuyó y el miedo se incrementó. Ese momento mi padre estaba sufriendo de un infarto. Preocupado actué de inmediato, unas personas estaban tocando en la entrada, eran los policías que estaban buscándome, no tenía otra opción más que pedirles ayuda para que me ayudaran con mi infartado papá. Ellos entraron y la mujer empezó a hacerle RCP. La ambulancia llegó y los paramédicos me preguntaron varias cosas, yo les decía que él era alcohólico desde ya hace años. Una vez en el hospital me informaron de las malas noticias. Mi padre había muerto por un infarto. El excesivo consumo de alcohol le había perjudicado su corazón, nunca me dijo que tenía dolores en el pecho o alguna cosa así. No podría creer que el karma me había cobrado un día después de lo que había hecho. Por lo que no evité llorar y luego caí al suelo del hospital. En el funeral solo estaba yo y los policías. Más por saber sobre mí que de hacerme compañía. Mirando más lejos pude ver cómo estaban los familiares del maestro desfigurado que yo maté. Y a unas tumbas más alejadas se encontraba la de Alondra. Creo que el odio me carcomía por completo.
Ahora no tenía nada en lo absoluto. Ya ni siquiera me importaba yo. Pero había algo que todavía me aferraba al estar con vida. Investigar sobre el asesino de la maestra Alondra, y también acabar con aquel rumor en la escuela. Por lo que dejé llevarme por la ira. Antes de irme del cementerio visité la tumba de la maestra Alondra. En la lápida estaba grabada una frase. Con amor a una persona que ayudó a las mentes más tristes y las convirtió en personas felices. Apreté mis puños. Y susurrando le dije a ella. Voy a acabar con este problema y descansarás en paz, sin rumores y sin envidiosos que te impiden descansar eternamente. Por favor, maestra, dígales a mis padres que los amo. Salí del cementerio sin avisarles a los detectives. Al día siguiente fui a la universidad. Después de los acontecimientos del maestro desfigurado, se sentía un ambiente de tensión en la escuela, algunas personas me veían, e incluso escuché que otros me apodaban el galán. Ese maldito apodo que me dio el maestro desfigurado. E incluso muchos de los alumnos estaban asustados porque yo fuera el asesino, ya que supieron que los detectives me estaban buscando. No le tomé importancia y asistí a la escuela. Mi prioridad ahora era encontrar a la maestra de turismo, no sé cómo se llama, pero tengo que saber de ella. Algo que noté fue que Verónica, José y Dylan estaban más demacrados que los otros días. Creo que las drogas estaban acabando con estos chicos. Pero ¿quién soy yo para juzgar? También me veo de la mierda. Entonces les hablé. Nuestra conversación fue larga y ya no parecían los chicos buena onda, como si ahora fueran los callados de la clase. Les pregunté sus motivos del por qué ese comportamiento tan extraño, a lo que ellos me dijeron que solamente se desvelaban por las fiestas y estaban tan asustados que no comprendían nada de la escuela y todo por perder el tiempo con las fiestas. Después de tener una conversación con Verónica, me dispuse a investigar a la maestra de turismo. No era la única en la escuela. Habían casi 14 maestras, a todas llegué a vigilarlas. No era fácil seguirlas a la espalda, ya que en cualquier momento un estudiante podría señalarme y alertar a la maestra que yo estaba detrás de ella. A veces salía de clases para mirar a las ventanas de la facultad de turismo e investigar a la maestra. Hacer esto era muy tedioso, entonces al estar en un callejón sin salida, decidí hablarle a mi compañera Verónica en el descanso para saber si ella tenía información preciada. Fui tan estúpido. Ella sí tenía información, debí de haber hablado con ella desde un principio. Sabía de los nombres de las maestras y me identifico a cada una. Muy bien, ahora era momento de saber quién era la más cercana al director, por lo que ya era tiempo de usar mi habilidad de víctima, para poder sacarle la sopa al director, y si eso no funcionaba seguramente a los policías les fascinara que hable con ellos y de los testigos si llego a ser sincero. Entonces en cuanto terminó mi horario de escuela me dirigí al edificio de aquel sujeto. Subí las escaleras. Había notado que los guardias de seguridad habían incrementado. Parece ser que al director le gusta tener su culo protegido. Dije mientras me reía. Los guardias me pasaron un detector de metales por mi cuerpo y mochila. No encontraron nada. Al estar en el edificio, los adornos de Día de Muertos decoraban el lugar. Solo faltan 2 días para que ese día llegue. Subí las escaleras apresurado hasta la oficina del director. Antes de hacer eso miré las cintas amarillas de la escena del crimen. Ver la mancha de sangre de la alfombra de la oficina me daba mucha gracia. Llegué hasta la oficina del director, toqué la puerta y finalmente entré una vez que el director me dijo que podía entrar. Al verme, no le dio tanta importancia e incluso me dijo lo siguiente. ¿Qué se te ofrece, chavo? ¿Qué maestro se frustró de tenerte en el aula? Un tanto serio, llegué al punto. Me llamo Simón Urrutia. Yo era el ayudante de la maestra Alondra antes de que falleciera. El director dejó de leer una hoja de papel y se me quedó mirando. En voz baja dijo, no es cierto. ¿Eres el chico que buscaron los detectives 2 veces? Asentí con la cabeza. Sí. Vengo para hablar con usted de un asunto muy importante sobre la maestra Alondra. Últimamente se han dispersado rumores morbosos sobre ella y yo, y me gustaría que hiciera algo para detenerlos. Con una voz segura de sí mismo dijo. Escucha, hijo, no me involucres en problemas que no. Todos sabemos que ella te hizo algo y deberías de estar feliz porque ella ya no te hará daño. Me quedé mirándolo y mi cara cambiaba a una de ira. Solo quiero que le calle las bocas a todos esos alumnos que están diciendo mierdas de ella. Todos sabemos que fue la mejor maestra de este instituto, y sé perfectamente que ustedes están involucrados en los rumores. No tengo pruebas y tampoco dudas. El director comenzó a reírse. Luego pasó a su voz enojada. Mira, amiguito.
Creo que deberías de estar agradecido con nosotros. Escuchamos el sonido de abuso cuando entrabas a la oficina de aquella maestra, también supimos que ella te cuidaba cuando eras niño y los detectives formularon la teoría de que ella te agredía incluso desde esa edad. Me reí de las putas mentiras que este imbécil que estaba soltando de su inmunda boca. Eso es una estupidez, no tiene pruebas de ello, amiguito. Le respondí. El hombre se levantó y miró su reloj de chapa de oro. Pues en unos minutos tendremos las pruebas, los agentes están revisando el hogar de aquella mujer en estos precisos momentos. Me quedé anonadado por eso y sobre todo cómo este tipo tenía aquella información. Enojado le dije, ¿sabe qué? Se me hace raro que tenga aquella información, pienso que usted y ellos están tratando de hundir más la reputación de la mujer de mi vida y veo que no está a la disposición de ayudarme. Pero adivine qué. Ambos podemos jugar a ese juego. Sabe, no a muchos se los digo, pero mi madre murió ya hace mucho tiempo y su cara quedó desfigurada y esa imagen se me quedó incrustada en mi psique. Nada más se lo deseo saber. El director dijo, eso ni me importa. Lo único que quiero es que testifiques para que esos policías se larguen de mi instituto, ya estoy hasta el cuello después del asesinato del abogado Antonio. Discúlpeme por haberle causado problemas, paso a retirarme. Le dije mientras le sonreía. Al hacerlo una mujer y yo chocamos y esto provocó que le tirara los libros que tenía. Me disculpe por ello y de inmediato pasé a recogerlos. En cuanto mis ojos leyeron los títulos de aquellos libros me quedé en silencio profundo. Introducción al turismo. Esta mujer era maestra de turismo. La ira se me venía encima. Pero me controlé. ¿Usted es maestra de turismo? Le pregunté. Ella se me quedó mirando al saber quién era yo. Ella asintió con la cabeza, el nombre de esta mujer también estaba en la oficina al lado de la del director. No había dudas, ella era la maestra que tanto había buscado. Le di sus libros y fui trotando a las escaleras. Gotas de sangre seca estaban por el lugar. Ya sabía de quién eran y me reí por esto. Estaba en mi hogar. Decaído y un tanto irritado por la reciente pérdida de mi padre, estaba planeando en cómo podría acabar con los rumores, pero ni el ególatra director me ayudaría. Golpeé la mesa que tenía enfrente mío una y otra vez. Estaba bastante furioso, la vida me quitó a mi madre, mi padre, mi segunda mamá y esta última era la que más me dolía. Nunca antes me había sentido tan solo en mi hogar, siempre evitaba a mi padre, pero ahora deseo verlo aunque estuviera borracho y durmiendo en el sofá. Es increíble cómo el día de muertos me la pasaría solo y ahora tenía que poner una foto más al altar. Golpeé una y otra vez la mesa, la adrenalina me invadía el cuerpo. Si eso fuera poco, un vecino me gritó que dejara de hacer ruido. A lo cual le insulté con más fuerza. El idiota se calló. Al día siguiente no sé por qué iba a la escuela, estaba desvelado, paranoico y también desganado de no seguir en esta vida. Recuerdo que durante el día no sabía si había comido o no. Una vez en la escuela Verónica trató de darme ánimos ya que me veía muy mal. Hablé con ella y creo que fue la única persona que me entendía, era amable, incluso me hizo recordar los primeros días cuando estaba con la maestra Alondra. Incluso me pidió mi número de celular por si quería hablar, solamente le di el de mi casa y ella me dio el suyo. Tal vez ella era la única sonrisa que me ayudaba a estar bien. El 31 de octubre justamente a las 8 de la noche. Los policías me hablaron a la puerta. Los pasé para ver qué me dirían esta vez. Seguramente más mentiras. Al entrar me preguntaron si estaba bien. A lo cual les respondí que obviamente mi padre había muerto y me sentí peor que nada. Ambos se sentaron en el sofá. De reojo pude notar que en sus cinturas poseían pistolas. Miré por un momento esto y les invité un vaso de agua. La mujer se me quedó mirando y les pedí si ya habían encontrado al causante del atropello de mi maestra. Ambos se miraron. No, Simón. De hecho venimos para saber lo que pasó el otro día y también informarte sobre algo que encontramos en la casa de la maestra Alondra. Volteé los ojos y me relajé en el sofá. Entonces miré a los ojos a aquellos policías. ¿Ahora con qué mentiras me van a salir? Les pregunté desanimado. Escúchame, la evidencia está siendo analizada por nuestros compañeros, y nos gustaría que nos acompañaras a la comisaría para que las vieras, tal vez esto te ayude a recordar cosas que muy probablemente tengas bloqueadas de tu maestra. Los miré con enojo y luego les dije. No me importa lo que encontraron y tampoco me importa qué es lo que digan de mí o de ella, sé con exactitud que todos ustedes están en su contra y están tratando de lavarme el cerebro con esas pendejadas. Lo único que me importa es saber sobre el paradero del que atropelló a mi segunda madre.
Los policías cambiaron sus caras a unas más serias, ya no eran rostros que podías confiar. Esto también lo vi a detalle y me puse recto en el sofá. ¿Por qué deseas saber sobre el paradero del conductor? Le contesté. No, por nada, solo quiero que pague por lo que hizo, ya sabe que la justicia haga su trabajo. La mujer se acercó más a la mesa. Mira, Simón, creo que es imposible buscar el paradero de aquel conductor, no hubo testigos, tampoco evidencia o las matrículas, pues fue casi a las 11 de la noche y no muchas personas salen en una noche tan friolenta. Así que lamento decirte que es casi imposible encontrarlo. Asentí varias veces con la cabeza y estaba a punto de enojarme. Pero ellos siguieron hablando. Simón, también nos gustaría ayudarte, tenemos programas para lo que te está pasando, tu padre nos dijo sobre tu depresión y sobre todo tal vez te ayudemos en algo más como un trauma o algún bloqueo en tu memoria. Negué con la cabeza. No, discúlpeme detective, pero la única psicóloga que puede ayudarme ya no está en este mundo, ahora solo soy un pedazo de carne andante entre esta ciudad, sin emociones, sin miedos, y sin aspiraciones para poder continuar. El teléfono de mi hogar sonó apenas deje de hablar. Miré a los policías mientras seguía sonando. Me levanté y lo contesté. Hola, residencia de Simón, ¿quién habla? La voz de Verónica se escuchó y también los policías lograban escuchar su voz desesperada, entre llantos me dijo lo siguiente. Simón, discúlpame por lo que te voy a decir. Pero no lo soporto más. Miré extrañado a los agentes. Y luego un tanto comprensivo le dije qué era lo que estaba pasando. ¿Recuerdas el día que te dije que fuéramos a la fiesta el viernes? Bueno, salimos de la casa del chico que había organizado la fiesta, tengo lagunas mentales de aquel día. Pero sí recuerdo algo, es que estuvimos muy embriagados, y José de igual manera. Él estaba conduciendo la camioneta de su padre. En este punto comencé a apretar el teléfono. La ira estaba a punto de estallar, pero respiré una y otra vez mientras Verónica seguía hablando. José arrancó la camioneta y dijo que fuéramos a la escuela para darle la vuelta al campus y hacer desmadre. Lo hicimos, en cuanto tomamos el camino directo a la escuela, eso sucedió. Mi corazón latía muy fuerte por el frenesí que estaba a punto de salir. ¿Qué fue lo que sucedía, Verónica? Le pregunté conteniéndome mis gritos. Entonces la verdad fue dada a la luz. Los policías se acercaron al teléfono, aquel pitido que escuchaban mis oídos se incrementaba y entonces en presencia de los policías la chica habló. José la atropelló con la camioneta. Le pasó encima y en cuanto frenamos quisimos ayudarla, pero ya era tarde. Esas imágenes de ella se me quedaron en la cabeza, estaba irreconocible y yo. Ya no aguanto en no poder dormir en las noches, sueño con ella y también lamento por causarte esta pérdida. Apreté los dientes. Luego le dije. No te preocupes, mañana durante la fiesta de Día de Muertos hablaremos sobre eso. Gracias por entenderme, Simón, te quiero. Ella colgó. Mire a los oficiales. Creo que los acabamos de encontrar. Les dije con el coraje encima todavía aguantándomelo. Debemos de informar esto a los demás. Dijo el hombre a su compañera antes de que se fueran. Los detuve y les dije que les daría el número de Verónica. Fui a mi cuarto por la mochila, pero al abrirla me encontré con el cúter al lado del papel. Ahí estaba. Manchado de rojo carmesí. La sangre seca en la hoja. Yo deseaba venganza, porque me quitaron a mi madre, a mi padre, porque estos idiotas fueron la primera causa del problema que me estaba deteriorando psicológicamente. Entonces tomé el cúter. Necesitaba algo para el día de mañana y esta herramienta podría dármela. Entonces fui con los policías. Escúchenme, creo que arrestar a unos ebrios podría ser muy fácil y sobre todo si son unos idiotas. Les dije. Entonces la detective me habló. Atropellar a alguien bajo los efectos del alcohol puede darle la pena de 1 año a 4. Y a decir verdad, matar a una persona que era pederasta podría bajarle la pena. Estos policías seguían con la idea de eso y fue lo suficiente como para brotar el frenesí. ¿Sabe? Creo que me han ayudado mucho, o al menos eso piensan ustedes, pero creo que sus armas me harán de mucha ayuda. Ellos me miraron extrañados. Desenfundé el cúter y le corté el cuello al detective. La sangre salió de él. No perdí el tiempo y en mi frenesí me abalancé contra la mujer. Intento sacar el arma, pero corté parte de su cara, la pateé y me le puse encima, sin perder el tiempo corté su cuello cuando estábamos en el suelo. Tomé el arma y luego me dirigí hacia el policía, el cual a duras penas intentaba apuntarme con la suya, pero la pateé a un lado y terminé con su vida encajando el cúter en su ojo izquierdo.
Una vez que su cuerpo dejó de moverse y respirar, me fui con la detective, para rebanarle el cuello y terminar con su vida. Lo había logrado, matar a estos dos me hizo sudar. La ventaja principal era que incapacité al hombre, si lo hubiera hecho primero con la detective tal vez el sujeto me habría disparado. Eso ya no importa. El chiste es que ambos están muertos y mi ropa nueva estaba manchada de sangre. A eso como a las 11 de la noche estaba revisando las armas de estos policías. Solo tenían el cartucho de su pistola. Por lo que solo tengo un cartucho extra para mi cometido. 10 balas cada cartucho. Por lo que no debo de desperdiciarlas. 3.000 pesos en total que tenían ambos de sus billeteras. Por lo que salí temprano de mi hogar para comprar un desayuno. Ya no estaba nervioso, no desde que asesiné a aquel maestro morboso mis nervios se esfumaron por completo. Ese día pedí unos tacos de harina y una taza de chocolate y otra de café. Me compré una chaqueta negra, pantalones vaqueros grises y unos tenis que parecían botas. Además a una señora que vendía máscaras del Día de Muertos, le compré una de un diablo. Después de eso fui a la escuela para adentrarme en la parte trasera, tuve que hacerlo rápido pues en la entrada principal los guardias de seguridad estaban con aquellos detectores de metales. Tras eso, fui a mi salón de clases a tomar mi último día escolar. José, Verónica, y Dylan no habían asistido a la escuela. Pero me decepcioné. Estaba seguro que ellos asistirían hasta la tarde en cuanto cayera la noche. Entonces a las 5 de la tarde la fiesta de Día de Muertos inició. Recuerdo que estaba sentado con la máscara puesta en las escaleras oscuras. Aquellas escaleras donde la luz no existía. Nadie me tomaba en cuenta, todos los alumnos pensaban que era uno más disfrazado del montón. E incluso nadie pensaba que yo era aquel que le adjudicaron el nombre de galán. No sabían que era yo disfrazado de diablo. Muchas chicas estaban disfrazadas de catrinas y los chicos de catrines, el olor a chocolate caliente estaba en el aire, todos hacían sus altares, calaveras de azúcar que se me antojaban. E incluso me acerqué al altar dedicado a todos los maestros que habían fallecido. Estaban todos excepto la maestra Alondra. Ya no tenía lágrimas que derramar, ya no. Mi última acción de afecto a ella que hice fue colocar aquella fotografía que tomé de su oficina. Aquella con el grabado de un recuerdo muy preciado, mi primer paciente, mi primer pequeñín. Respiré hondo, y en voz baja dije: muy pronto estaremos juntos. El sonido chirriante de un micrófono me sacó de mis pensamientos. Una chica afirmaba que muy pronto comenzaría el concurso de catrinas. Muchos aplaudieron y gritaron de la emoción. La noche iba cayendo, y finalmente el concurso de catrinas comenzó, a lo cual yo me dispuse a buscar a Dylan, a José y a Verónica, para ajustar cuentas. Una vez encontrados me dirigiría a la maestra de matemáticas y también a la de turismo, para finalmente dirigirme al director. Mientras caminaba por todo el campus buscándolos, pude ver a lo lejos un auto policíaco, me alejé al pensar que se tratarían de compañeros de los que yo había asesinado. No importaba, mientras yo tenga puesta esta máscara diabólica no podrán reconocerme. Además que esta vez elegí la ropa adecuada. Entonces a lo lejos pude verlos. Tuve que ir a verlos más de cerca para ver si en verdad eran ellos. Entonces al acercarme, mi ira me inundó al verlos. Ellos se quedaron extrañados al ver que un tipo con máscara diabólica estaba enfrente de ellos. Yo solo estaba ahí, mirándolos con odio. Entonces el que reaccionó con violencia fue José. Bueno, maldito, ¿qué tanto te quedas mirándonos? Preguntó lleno de odio y ansiedad. Ya lo había notado. El peso de la culpa lo había vuelto paranoico, y esto me agradaba. No solamente estaban con la culpa, esta misma lo estaba transformando en algo igual que yo. Nuestra mente, inocencia se fue. Solo éramos mentes fragmentadas en una escuela. Soy yo, José. Simón. Tu compañero. No hace falta que me digas aquello, ya me lo contaron todo. Solamente relájate y síganme. Comencé a caminar, pero al darme vuelta no lo hicieron. Les dije que me siguieran. Ellos asintieron. Con la excepción de José, quien se negaba a hacerlo. Una vez que los llevé a las escaleras ellos me lo contaron todo. Pero el que se lo tomó muy a pecho fue José. Quien se molestó con Verónica ya que había roto la promesa de no decirle a nadie. José se veía muy molesto. Dylan trató de calmarlo, pero de insultos, pasaron a empujones y finalmente José perdió el control por el peso de la culpa y al creer que le diríamos a las autoridades sobre que él fue quien mató a la maestra Alondra. Él no dejaba de mirarme a mí y parecía estar preparado para luchar con nosotros.
Dylan trató de calmarlo y le dijo que todo era un accidente que se arreglaría. Esto me enojó y empecé a charlar con ellos. Puede que salgan bajo fianza, de hecho hay una alta probabilidad de que eso suceda, aunque si lo hacen solo habrá una cosa que no podrán zafarse y esa es la culpa que está en sus mentes, son solo chicos con mentes deterioradas que ya están más fragmentadas que yo. José con voz muy furiosa me dijo lo siguiente. ¿De qué carajos hablas, Simón? Solo quiero decirte que te ves muy mal. Debería curarte y ¿sabes cuál es la cura para recuperar la cordura? Hubo un silencio aterrador en aquellas sombras. Verónica asustado preguntó que cuál era la cura. A lo que respondí, el descanso eterno. Saqué el cúter y me abalancé contra José al cual le corté el cuello y la sangre cayó en mi máscara. Este se ahogaba en su sangre, después le encajé sin parar una y otra vez la hoja filosa en su estómago. Hasta que este cayó al suelo. Verónica dio un grito al ver esto. Dylan se me vino encima, pero lo pateé en el rostro al hacerlo, pero en el acto perdí el cúter, este intentó empujarme, pero la locura encima me estaba dando mucha fuerza por la adrenalina de mi frenesí, entonces lo empujé, lo tomé del cabello y azoté su cabeza sin parar contra el suelo hasta matarlo. Verónica salió corriendo de la escena subiendo por las escaleras. No perdí el tiempo y recogí el cúter del suelo. Corrí tras ella, nadie estaba en el pasillo, todo lo había planeado desde el principio, ningún alumno se queda en los pasillos cuando hay una fiesta, esto lo supe desde la secundaria. La persecución no duró mucho y tacleé a Verónica por la espalda, la golpeé en el rostro una y otra vez, para luego pasar el cúter por su rostro sin parar hasta desfigurarla por completo, luego le corté el cuello como me había gustado hacerles a las demás víctimas. Fui hasta donde estaban los otros cuerpos para hacerles lo mismo, eso de desfigurarlos por completo, era como mi firma. Como saber quién fue el maldito que cometió tal crimen. Tras mancharme de sangre caminé a esa manera por el campus, nadie prestaba atención a la sangre e incluso algunos idiotas me decían que la sangre se veía muy realista en mi disfraz de motero diabólico. Fui hasta donde estaba reunida una gran multitud, el concurso de Catrinas había acabado y algunos alumnos estaban diciendo sus calaveritas literarias, todos se burlaban de sus maestros y en una parte estaban los tres, el director, la maestra de matemáticas y la de turismo. Reían como hienas. Esas risas. Esas malditas risas, y sonrisas, las odiaba. Nunca en mi vida había odiado a una persona. Entonces me esperé para dar el momento adecuado. Pero mientras esperaba una chica subía a la tarima. Ella parecía estar disfrazada de espantapájaros. Una espantapájaros muy hermosa, su vestido azul y con colores llamativos. Podía enamorarte. Ella iba a decir su calaverita literaria. La miré y estar en aquel escenario era perfecto como para dispararle a esos tres. Entonces al ver que todos estaban diciéndoles sus calaveritas a los maestros y ninguno a la maestra Alondra, era mi oportunidad perfecta para dedicarle una a su memoria, no sé cómo vaya a salir esto, pero su final va a ser espectacular, pronto estaré con ella. Me acerqué a las escaleras del escenario, había una fila larga de alumnos para decir sus rimas, sin embargo no me esperé a la fila y rápidamente me subí en cuanto la espantapájaros bajó, ambos cruzamos miradas. Una vez en el escenario nadie me reconocía por la máscara. Verlos a todos ahí sonrientes, sin tristezas, sin melancolías, compadres perfectos, me daba ganas de matarlos a todos, pero antes de que pudiera perder la cordura tomé el micrófono. Lo puse cerca de mi boca y miré a los tres que estaban ahí, las voces me gritaban que mi traje se veía atemorizante sobre todo por la máscara y la sangre. Esta es mi calaverita. Dije con voz seria y luego me dejé llevar por las palabras. Recuerdo que en cuanto mencioné el nombre de ella hubo un silencio total. La maestra Alondra siempre estaba a solas con un alumno que en él veía un futuro, pero un día la muerte llegó y se la llevó, dejando al muchacho solo y enloquecido. Al joven se le vino el mundo encima y por más que trataba de vivir en paz ninguna sonrisa le salía, aunque no podía verla. La calaca siempre estaba presente y pronto este se convirtió en su ayudante. Depresivo y demente le hizo el trabajo a la muerte. Primero fue un abogado al cual lo dejó degollado, la muerte aún no lo reclamaba, pues seguía vivo, a lo que acto seguido el alumno lo dejó desfigurado, por fin la calaca lo había reclamado. Después su ayudante fue con 3 estudiantes los cuales también estaban igual de dementes, pero no duraron mucho y el ayudante también se los dio a la muerte. El chico se dirigió a la muerte y le dijo, oye, todavía nos falta 3 vivos. ¿Cómo quieres que los mate? La flaca le respondió, como tú desees hacerlo, mi ayudante.
Deje de hablar. En este momento la gente me veía con caras extrañadas y uno de los chicos del fondo me preguntó gritando: ¿y cómo los mató el ayudante de la muerte? Poco a poco la estaba sacando de mi cintura. Y enojado le contesté: los mato a cada uno con un disparo en la frente. Me quite la máscara, apunte a los 3 desgraciados y sin temor jale el gatillo. El sonido del disparo se escuchó. La gente gritó asustada y podía ver cómo mis balas impactaban directo a sus frentes dejándoles un hueco de color rojo entre ceja y ceja. La multitud huyó por sus vidas. Lastimosamente no puedo decir lo mismo de los 3 imbéciles. El cuerpo de la maestra gorda caía de su asiento. Fue divertido verla como caía al suelo. El director hacía un sonido con su boca, tal vez por la falla total de su sistema nervioso, y la de turismo estaba muerta. Creo que reí sin parar aquel día. Y enloquecí totalmente. Esto es todo por hoy. Grité mientras me reía. Ahora venía mi salida. Puse el gatillo en mi boca, y una bala entró en mi ojo. Se sentía fría y después pasó a ser caliente. Mi pistola cayó a un lado. Grité del dolor y en segundos un pie pateó mi arma alejándola de mí. Los policías me movieron poniéndome boca abajo y me arrestaron. No importaba, ya nada importa ahora. Cumplí mi cometido. Uno de esos policías pedía una ambulancia. Ver a los alumnos corriendo como niños despavoridos me causaba mucha gracia, parecían manadas de vacas corriendo por sus vidas. Pronto la universidad estaba llena de policías y la ambulancia se llevaba los cadáveres de Verónica, Dylan, José y los otros 3. Por mi parte me esposaron junto a la camilla de una ambulancia. El policía muy enojado me diría que estaría con una camisa de fuerza muy pronto. Lo bueno fue que si me hubiera disparado no estaría viendo todo este desmadre que hice. Algunos grababan con sus cámaras y los reporteros no tardaron. Mientras la ambulancia me llevaba al hospital. El policía me pedía respuestas sobre sus compañeros, le respondía que la calaca se los había llevado. Enojado quiso golpearme, pero su compañero no se lo permitió. Al llegar al hospital me sacaron la bala y luego comenzaron los tratamientos psiquiátricos. Claro, sin que pudiera mover mis brazos con total libertad, parecía el ser más peligroso de toda la tierra, porque no me quitaban todas estas cadenas. En mi cuarto veía la televisión, yo aparecía en ella, diciéndome calaverita para luego sacar el arma y cometer mi asesinato. Me reía bastantes veces cuando lo repetían. Las medicinas me dejaron más débil que cualquier cosa y me sentía muy drogado por todos esos calmantes. El juicio fue corto, al parecer mi edad de 17 años, sumado a mis problemas mentales y ya ni digamos la corrupción del sistema. Hicieron que el juez tomara la decisión de trasladarme al centro psiquiátrico San Juan de Aragón. Pero por motivos extraños luego me trasladaron a otro alejado de mi ciudad natal. El viaje en autobús fue muy largo pero por fin llegamos a otra ciudad. Me agradó mucho esta ciudad, pues era un puerto y se podía ver el mar en su totalidad. De todos los pacientes yo era el único con camisa de fuerza y dosis altas de medicina que me tranquilizaban y me volvían lento y calmado. Pasaron las semanas y unos nuevos detectives acompañados de mi doctor entraron a mi cuarto y un interrogatorio empezó. Me sentía muy feliz al ver que ellos tenían fotografías un tanto comprometedoras en donde estaba yo y la maestra Alondra. Me sentía feliz por verla en una fotografía. Aunque nunca entendí por qué yo siempre estaba con los ojos cerrados mientras ella posaba arriba de mí. Desnuda y con un rostro muy ruborizado. Esas fotos eran cuando yo y ella estábamos jugando a videojuegos y luego veíamos películas juntos. Sí. Esa ropa hogareña de ella podría latir rápidamente a los corazones de cualquier hombre. Me enseñaron más fotografías, estas eran recientes. Y sí. Eran en su oficina. Lo extraño es que yo estaba despierto y con las pupilas dilatadas, me reía al ver estas fotos, yo estaba relamiendo sus labios. Sus dulces labios. Justamente como dijo el morboso del abogado. Había más y estaba bastante impactado por ver esto. Yo con la maestra que creía era mi madre. Abusando de mi confianza. Los oficiales incluso me trajeron mi ropa interior. Ropa que ella me quitaba después del acto. Me puse triste y tenía leves recuerdos de aquellos actos, incluso la pesadilla que tuve sobre la mujer ensangrentada, era la representación cuando ella lo hizo por primera vez conmigo. O al menos eso dice el doctor.
No era poco material inadecuado, era bastante lo que habían encontrado, aunque ella y yo éramos los protagonistas de esos vídeos, nunca hubo terceros. Solo nosotros. El doctor se me dirigió a mí. Simón. ¿Esto es suficiente para que entiendas el estado de la situación y la verdad? Me quedé callado. El policía agradable se me acercó. Hijo, encontramos varias drogas de la violación en la casa de tu maestra. Estas drogas fueron las causantes de tu deterioro mental. Mira lo que ella te hizo. Tu conducta está hecho un caos, padeces de varios síndromes, la madre ausente, la madre muerta, tu extrema obsesión con ella al quererla suplantar como tu madre. Tu cuerpo está con rasguños que ella te provocó. El doctor me mostró una fotografía en donde ella me rasguñaba y después otra en donde me besaba, sentí un shock eléctrico en mi mente al verme a mí besándola de lengua mientras ella estaba con ese precioso maquillaje. Mis lágrimas salieron, me estaba negando a la realidad. Yo me había equivocado y había matado a gente que tenía la razón. Los oficiales me dijeron una lista de drogas encontradas en su casa. Flunitrazepam, y gamma-hidroxibutirato. El doctor me dijo que tuve mucha suerte en no morir, ya que estas drogas podrían haberme matado en cualquier momento. Entonces aquí me revelaron algo que se habían ocultaron y explicaba el porqué del cúter en la oficina de la maestra. En cuanto el cuerpo destrozado de Alondra fue levantado, los agentes que asesiné descubrieron cicatrices en sus muñecas. Tal vez la culpa la estaba atormentando, ya veo como nunca se quitaba ese suéter naranja. Ese cómodo y dulce suéter. Entonces me recargué en la silla y poco a poco con ayuda de un verdadero psicólogo recuperaba las memorias bloqueadas por la droga y también por mi propia mente. Incluso sentía su cuerpo desnudo en el mío. Ese cuerpo esbelto. Que cualquier hombre desearía. El doctor explica que ella era manipuladora y que cumplía el rol de madre para acercarme a ella y luego aprovecharme. Fue difícil procesar todo esto. Y en un movimiento que hizo el doctor cayó una fotografía. La misma que dejé en el altar ese día. La levanté y le dije al doctor si podía conservarla. Él asintió y todo esto terminó. Estar aquí me da igual, casi que no es diferente como cuando estaba en mi hogar. Al lado de mi celda está una mujer la cual es una madre, ella dibuja muy bien. Cuando es la ocasión platico con ella y me dice que su motivación para salir adelante es su hijo de 4 años. La diferencia de ella y yo es que alucina cosas muy terribles e incluso me ha mostrado los demonios que ella dibuja con grafito. Me alegro mucho por ella ya que está progresando y muy pronto saldrá de aquí. Una vez en la sala de visitas, pude ver a su pequeño, y cuando lo vi pude verme en él. Como si ese niño fuera alguien especial. Pero en fin. Ahora lo que me gustaría ver es que la maestra Alondra entre por aquella puerta, con su bata blanca, sus ropas de profesora y también con aquel maquillaje que la hace ver muy hermosa. Y por último que me dé un abrazo. Un lindo y hermoso abrazo.